Buenas noches, queridos amigos. Estamos en Abañé, la palabra del hombre, la voz de la gente, con nuevos invitados. Hoy miércoles 27 de mayo del 2026, desde el Riachuelo, Corrientes, Argentina. Estos jóvenes que nos visitan hoy van a hablar de su presente y de su futuro. También integran un espacio político. Vamos a hablar un poco de política, de cómo se involucraron. Vamos a hablar de su actualidad como estudiantes. Y vamos a hablar un poquito de dónde son, vamos a conocerlos y por qué se involucraron. Así que le vamos a dar las buenas noches a estos cuatro chicos jóvenes, cinco, el quien habla. Bueno, ya me siento joven también con ustedes, así que buenas noches. Gracias por venir, gracias por aceptar la invitación de Abañé, la palabra del hombre, y hoy es la palabra de los tres varoncitos acá y la niña que nos acompaña. Así que buenas noches. Muy buenas noches, Osvaldo. Agradecerte por la invitación a la transmisión en vivo. Saludar a todos los que nos están mirando, al público, a la gente que queremos, a todo nuestro grupo de jóvenes también que está mirando. Así que nada, mi nombre es Lucas, tengo 23 años, soy de Mercedes, hace 4 años vivo acá en Corrientes Capital, estudio abogacía y bueno, nada, estoy muy feliz de formar parte de este grupo de jóvenes que día a día crece y que nos gusta militar y ayudar a la gente en ¿Sos de política. Mercedes? Soy de Mercedes, sí, Ajá. nacido en Viniste Mercedes. por motivo de estudios. Vine por motivo de estudio, así. Ajá. Hoy estás solo, digamos, tus padres están allá en Mercedes, Mi mamá está en Mercedes tu mamá. con mi hermanito, que están Ajá. mirando, me dijo, mandame saludo, porque yo siempre te miro donde vos salís, así Ah, que qué le bueno. mando un saludo también a ella. Vivo con mi novia, estoy de novio, que también estudia ella, así que también un saludo para ella. Bueno, gracias por venir, Lucas. Ya Muchas gracias, vamos a Osvaldo. estar hablando más en profundidad. Le vamos a dejar que se presente Mauri Bueno, para los Mauri para amigos. los Así, conocidos, buenas noches, Mauricio. buenas Gracias por noches. venir. Un gusto, el placer es mío. Y más que nada agradecerle a la producción, a vos por la invitación. Y nada, soy un joven del Partido Popular, tengo 27 años, soy goyano, así que vengo de allá. Estoy estudiando en la Facultad de Derecho, hace 4 años que ya estoy acá en Corrientes. Y, y nada más que aportar. Goyano, Goyano, sí. Goyano. ¿Y en la actualidad estás viviendo solo o algún familiar tuyo? Vivo con mi hermana. Ujú. Y, y nada, quiero mandar también un saludito para los que me están viendo, Le para mis pedimos de paso que se padres. suscriban, por ahí a lo Sí, por mejor se supuesto pueden que suscribir al sigan. canal y nos ayudan un poquito más. Sí, ¿Eh? Bueno, vamos a seguir hablando con vos, Mauri. dale, Le dale, sí. vamos a dar la palabra a la dama Que acá. se presenten las damas. Buenas noches, Buenas noches, Martina. primero que nada, gracias por la invitación. La verdad, muy feliz de formar parte de esta juventud. Mi nombre es Martina, tengo 25 años, estudio el profesorado en matemáticas en el Instituto Pujol. Soy de Corrientes Capital y nada, me sumé con los chicos también hace unos años. La verdad, muy contenta por el lugar, el espacio. Tenemos un muy buen ambiente dentro de la juventud. La verdad, tenemos actividades, muchísimas actividades que lo vamos a estar comentando, muy buenas. Y nada, estamos acá. ¿En la actualidad estás viviendo sola? Pregunto por qué, porque a veces cumple 18, 19 años, uno se ¿Sí? quiere ir se quiere ir de la casa y después cuando te das cuenta de la realidad te querés volver, mamá, abrime la puerta de nuevo, ¿no? ¿No? Bueno, yo sí vivo sola. Bueno, en realidad estamos todos dentro del mismo terreno, pero sí, uno de mis hermanos ya tiene su vida, su familia, y yo sí prácticamente estoy sola. Me manejo sola, mi vida ya es cocinarme sola, todo aparte, por así decirlo, pero sí, 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 Vamos sí. a seguir hablando con vos, muy rica la historia de cada uno, seguramente van a tener que contar alguna anécdota de estudiantes, porque Ay, eso sí, lo siempre más hay. lindo. Sí, ¿Eh? sí, sí. Buenas noches, ¿cómo te va? ¿Cómo te va, Osvaldo? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, primero que nada, gracias por abrirnos la puerta, por recibirnos. Saludo a toda la audiencia. Y bueno, me presento, mi nombre es Nicolás, eh, formo parte de acá de la Juventud del Partido Popular, tengo 28 años y soy estudiante de la carrera de licenciatura en Criminalística. Soy correntino, 100%. 100% capitalino, digamos. Capitalino, correntino capitalino, En la exactamente. actualidad, ¿vivís solo? En la actualidad vivo con mis padres, sí, estoy viviendo con ellos y me desenvuelvo acá en el ámbito de la política, dentro del Partido Popular, militando con la juventud. Bueno, en primer lugar, felicitaciones para ustedes que están estudiando.
más en la realidad ahora que se ve muy poco eso, ya por distintos motivos. Terminamos el secundario y como que creemos que por ahí ya está y salgo a laburar por necesidad o porque, no sé, pienso que no me da la cabeza, ¿no? Y yo soy de opinión de meterse metas, año tras año, y en el caso de ustedes están en la facultad, cada uno en su carrera, en lo suyo, y bueno, la meta de ustedes seguramente es ser profesional llegado un momento, y mientras tanto hacer solidaridad, que es lo que están haciendo en el Partido Popular, ¿no es cierto? No, To- vamos a, bienvenidos nuevamente. Vamos a hablar acá con Lucas. Bueno, dale, dale. Bueno, Lucas, ¿cuál es tu función dentro de ese espacio del partido? Bueno, en la actualidad, bueno, soy uno de los líderes, si se quiere, como todos. También acá formamos parte de la juventud del Partido Popular. También desempeño mi trabajo en lo que es el Comité Capital, Ujú. junto a Mercedes, a Norma, a Abel, Margarita. No me quiero olvidar de Vivi y demás, también porque sí, son mis compañeros de trabajo con los que día a día, bueno, llevamos adelante la tarea de ayudar a la gente, de gestionar, de colaborar con lo que está en nuestro alcance. Y bueno, y dentro de la juventud, por supuesto, un gran equipo de chicos, más de 30 chicos que hoy formamos parte de la juventud, que como te decía al inicio, eh, cada día se suma más gente que le gusta cómo trabajamos, que le gusta la dinámica que tenemos, las ideas que van saliendo y bueno, muy feliz de eso, así que bueno, mi función es prácticamente eso. También estudio, como te decía, estudio abogacía y dentro de la facultad, dato curioso, soy actualmente secretario de extensión del Centro de Estudiantes de Abogacía en la UNE. Ah, mira, ¿en qué año de abogacía estás? Y estoy haciendo materias de tercero y de cuarto, así Ah, que bueno, qué bueno, ahí una y está. una. Sí, sí, qué lindo, qué lindo. Ahí tenemos un mensaje ya, mirá, el amigo acá de, creo que de Goyano también, Goyano, mira, el ¿eh? más Goyano que Eh, conocemos, mira. Mateo tendría que haber venido, mirá. Mira, Y más Mateo. con esa palabra que escribiste ahí, mirá, saludo Ah, para todos. Osvaldo, sos el más joven de todos. ¿Eh? Te un cambio saludo. 4 amigos acá y vení vos. Vení. Qué Vení, personaje, Mateo. Mateo. Un personaje Mateo realmente. que fue el que me abrió las puertas a la juventud, el que fue el primero que me habló y me integró a este espacio tan lindo que estoy hace más de 4 años ya. Creo que este año van a ser 5 años que estoy en la juventud. Me acuerdo patente, 2 de diciembre del 2022 me sumé a la juventud. Así que nada, un saludo a Mateo que está mirando. Saliendo de pandemia sería, ¿no? A ver. Saliendo de pandemia, Sí, sí. saliendo de Sí, sí, pandemia, yo sí. vine a estudiar ese año acá a Corrientes y nada, tenía ganas de involucrarme en política. Yo en Mercedes, bueno, mi familia siempre vinculada a la política, siempre nos gustó. Digamos, yo me acuerdo cuando era chico, yo agarré una boleta y yo dije, ¿qué son estos nombres? ¿Qué son estas funciones? Me encantaría un día estar acá. Y empecé a interiorizarme así con mi familia, mis tíos y demás, que siempre estábamos metidos en los comités. Y bueno, tuve la oportunidad bueno, de trabajar en política, ni bien terminé mi secundario, en el Consejo Deliberante de Mercedes. Tenía 18 años, era jovencito, chiquitito. Y nada, una oportunidad muy linda que tuve en ese entonces. Después, bueno, vine a estudiar acá. Y ¿Y bueno, cómo elegiste abogacía, y elegí, Mateo? Te daba así Lucas, perdón. me estaba por cambiar el nombre, Ya te Osvaldo. estaba por cambiar. Y elegí Me quedé con la frase de de Mateo. Mateo, Mateo. mandá otro mensaje lindo para mí. No, pero cómo elegiste la carrera de abogacía? Y quizás en ese entonces pensaba que, bueno, que la política estaba muy ligada a lo que es el derecho. Hoy en día, por supuesto, teniendo un poco más de experiencia, hablando con mucha gente, uno a veces para hacer política no requiere de una profesión en especial. Entonces dije, bueno, me gusta la abogacía, me gusta mucho el derecho más que ser abogado quizás. Me gusta Ajá. ese conocimiento de cómo hacer leyes y demás, ¿viste? Me veía como asesor quizás en algún momento, que es a lo que aspiro quizás. Por ahí alguno me pregunta, ¿por qué estudias abogacía? ¿Vos querés ser abogado? No sé si quiero ser 100% abogado. Sí me gusta asesorar, ayudar a mis compañeros. Bueno, cuando sé sobre algún tema en particular me gusta compartir mi conocimiento. Que no Así te que, vean los profes cuando le estás ayudando. no, eso no, A mí en ojalá la que no. facultad me vieron. Ah, mira, no Te juro, imagino. yo ya había terminado mi examen y como vieron que yo ya entregué, empezaron, viste, el cuchicheo, hey, el punto 5, decime. Pasa No siempre, pasa, es Claro, Osvaldo, parte de sí. la ¿viste? vida Y universitaria de los bueno, chicos que agarro, viste, y estudiamos. le estoy dictando y la profesora se me para ahí.
Viste que vos querés ayudar, pues. Siempre. Bueno, Sí, sí, sí. ¿no te pasó? Sí, me ha pasado hasta el día de hoy. Che, que te preguntó, che, ¿qué sabés de esto y aquello? Y bueno, es parte también de vivir esta etapa de ser estudiante y de compartir, bueno, al estudiar en la UNE, por supuesto, muchísimos chicos del interior con quienes, bueno, en el área en el que me toca estar del centro de estudiantes, que es la Secretaría de Extensión, trabajamos con personas del interior porque la UNE tiene sus extensiones, la Facultad de Derecho tiene extensiones en lo que es Corrientes, Formosa, Chaco, donde siempre estamos resolviendo temas de consultas por ahí, que a veces no es lo mismo estudiar en Corrientes Capital que estudiar en el interior. ¿Solo ir a Montecasero con la extensión? Conozco chicos de Montecaseros, Porque tengo compañeros ahí que están, compañeros míos, grandes ya de mi edad, que están haciendo abogacía en Montecasero. así es lindo porque en las extensiones, bueno, por lo general cursás virtual, tenés una que otra clase en el mes donde va el docente, tenés parcial y demás, y bueno, una linda oportunidad, si se quiere, que tiene la Facultad de Derecho de brindar, acercar esta herramienta tan linda y esto que es tan bueno en la educación pública al interior. Así que, Vamos a nada, hacerle hablar a Nico, a ver, Nico. ¿eh? Te sorprendí ahí un poquito, ¿no? Está muy no se atento. esperaba. Sí, cruzamos así. Vamos a hablar un poquito, Nico. Vos me dijiste que estabas estudiando abogacía, No, licenciatura en criminalística. licenciatura, igual Sí, que sí. Abel sería, ¿no? Exactamente, Abel ya es licenciado, Licenciado, yo sí. voy por ahí, por ese mismo camino. ¿En qué año estás? Yo tengo una materia, una sola materia para recibirme, Bueno, hablando, estamos ahí. Bueno, ahí hablando, estamos, ¿eh? hablando, Vamos a sí, festejar ahí por la costanera. sí, ¿eh? sí, Dios mediante con la banda ahí. así será, así será. Bueno, elegí la carrera porque esto se remonta a mi secundaria. Por ahí me gustaban mucho las películas así de investigación y eso, ¿viste? Entonces venía al caso a cómo resolver un hecho, por ejemplo, ¿viste? Cómo pasó, cuándo, dónde o por qué. Y a raíz de eso empecé yo a buscar así. Yo decía, bueno, termino mi secundaria, yo me quería seguir formando. Entonces dije, bueno, me gusta esto, voy a buscar algo relacionado a esto, ¿viste? Y en su momento era criminología, pero no hay criminología acá, o si hay, creo que hay que pagarla, o psicología, que está también medio todo relacionado. Y buscando encuentro licenciatura en criminalística y criminología en la UNE. Entonces, listo, voy al instituto, me acerco, me comentaron y ahí me quedé. O sea, dije, esto quiero yo para mí, me inscribí y bueno, y ahí empezó mi vida universitaria, se podría decir. Vos mirabas mucho a ver capaz el inspector Gadget, todo eso, ¿no? Y bueno, eso era Por ahí andamos, eso era mi infancia, así que ya no existe más esos programas, pero sí, este, pero sí, a raíz de eso, de esa curiosidad, elegí lo que va a ser mi ¿y profesión. qué expectativa tener laboral, digamos? Y laboral es muy amplio, muy amplio. Ahora estoy incursionando en lo que es el tema de prevención. Justamente estoy haciendo algo en conjunto con Abel para empezar a hablar de prevención más que nada. Ujú. Hemos notado que creció bastante lo que es los accidentes de tránsito acá y la mortandad a raíz de esos accidentes de tránsito. Y bueno, queremos ir por ese camino, por la prevención y la concientización, para que, bueno, los ciudadanos correntinos tengan en cuenta y que sean conscientes también de lo importante que es cuidarse a uno mismo y respetar a los demás usuarios en la vía pública. Por ejemplo, un simple caso, voy manejando mi moto, cruzo un semáforo en rojo, ¿viste? Yo estoy arriesgando mi vida, pero también estoy arriesgando la vida de los demás. Claro. Entonces, ir por ese lado, concientizar, ¿viste? El uso del casco parece algo menor, pero es fundamental. En un accidente de tránsito, en una moto, lo primero que cae contra el piso es la cabeza. Y quiero hacer llegar a los demás, digamos, a que tomen conciencia que lo importante que es ponerse el casco, no solamente ponerse, sino que abrochárselo también. Yo creo que muchos miran carrera de moto. Viste que normalmente la moto hace esto, se inclina hasta allá abajo. Entonces utilizan el casco acá, Ajá. ¿no? Es cierto, notamos mucho, vemos Se también ve mucho el que casco sí, en en el el codo. codo. Es como que ven mucho, me parece, carrera de moto, ¿no?
Pero lo que dice también tiene razón, no solamente los ciclistas, sino como peatón. Yo soy Claro, una persona que inconscientemente sí, como peatón quizás no respeto lo que es pasar por Las sendas. las la sendas senda peatonal. peatonales y eh, paso corriendo prácticamente. Y una vez creo que fue hablando con él o con Abel, con uno de los dos, que tengo esa mala costumbre de cruzar y en diagonal. Cruzo en diagonal y no me doy, porque inconscientemente uno no se da cuenta del daño que puede causar, porque sí, es quizás el motociclista es el que está viniendo bien y soy yo como peatón que no estoy respetando las señales, porque por algo está una senda, por algo existen las señales. Claro. Entonces creo que también uno como ciudadano tiene que saber de esas cosas y por supuesto respetarlas. Respetar las señales de prevención, todo. No sé si vieron la semana pasada, pasó eso que está diciendo un hombre de Ay, 82 vi, sí, sí, años sí, lo vi, lo que vi. pasó por el medio de la cuadra, una motocicleta, Bueno, ese y es un caso lamentablemente que, falleció. sí, 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 lamentablemente. Sí. Ese es un caso que estuvimos analizando No sé si la velocidad, qué es lo que tendrá que ver ahí. y hay muchos factores, pero por lo que pude ver, digamos, en el video tan corto que hubo, a simple vista se ve que el semáforo lo habilitaba al conductor de la motocicleta a avanzar y este señor pasó por la mitad de la calle, digamos, en mitad de la calzada. Ujú. Eh, de mi punto de vista, Y a no quiero veces, entrar en detalle, pero claro, y a eh, veces pasa que te salen de entre el medio de los autos. Eso pasa Eso es peor, muchísimo, porque obviamente vos no te esperás, vos conductor no te esperás, te salen del medio de los autos y ¿verdad? sí, y nos cuesta, a la mayoría nos Por cuesta. eso digo, a veces también es no solo el ciclista el que está conduciendo, sino también el peatón. El peatón también tiene que respetar esas cosas. Sí. Y lo digo yo que muchas veces inconscientemente lo hago y lo hago mal. Por eso, la verdad, lo que están haciendo súper bien. Me Yo parece muy interesante. le pregunto a los cuatro, cualquiera que quiera contestarme que sepa. Un chico que está en el último año de secundaria, o quinto año, o sexto, ¿cómo eligieron ustedes su carrera? Eh, Para mí no está, ¿Cómo puede elegir su carrera? ¿Qué les llevó a usted a inclinarse para determinada carrera? ¿Vos el profesorado? ¿Vos la criminalística? ¿Vos la abogacía? sinceramente, yo soy una persona que no empecé con el profesorado en matemáticas. Ajá. Yo me recibí del secundario y entré a prefectura. Estuve un año, por problemas de salud de mi mamá, tuve que volver y de ahí sí me empecé a trabajar. Creo que uno cuando ya está en prefectura, a partir de un mes ya empieza a cobrar. Yo ya Ujú. sabía lo que era tener mi plata, lo que era vivir sola y entonces cuando yo vengo para Corrientes me puse a trabajar. Trabajé en comercio mucho tiempo, estuve 2, 3 años trabajando en comercio y después tuve la posibilidad de ponerme a estudiar y ahora sí estoy en el tercer año del profesorado. Si Dios quiere, el año que viene me recibo, como le digo a mis compañeros siempre. Estoy con toda la presión de decirlo porque quiero, o sea, Claro. es una carrera obviamente muy Es una meta, compleja. como estábamos Sí, sí, hablando hoy. sí, sí, sí. Es muy compleja, pero sí, también la ayuda de los compañeros. Quizás tengo compañeras muy buenas que sí, siempre me ayudaron. Hay veces que ellos también tienen mucha matemática en su carrera. La verdad es complejo, entonces es cuestión de sentarse, buscar ayuda y ver. ¿Y cómo elegiste profesora de matemática vos? O sea, ¿qué te inclinó por los números, por decir así? No voy tanto a los números como le dije hace poco Ujú. a un profesor. A mí lo que me gusta es enseñar. Me gusta, tengo mis sobrinos, me gusta sentarme cada vez que ellos no saben algo, tía, ay, mañana tengo que rendir. Y te vienen un día antes porque es una sintomatología del adolescente. Perder la conciencia del tiempo y decirte al día anterior, tengo que rendir mañana. Y vos le Claro. mirás y le decís, Soy un adolescente. ¿cómo ¿Por qué que venía ahora? mañana? Te digo, ¿no? ¿Cómo que mañana? Le decía, adolescente, entrando a la adolescencia, 16 años. ¿Cómo que mañana? Le decía. Y ellos, sí, mañana. Y me gusta, la verdad, no le digo nada porque me gusta sentarme, que ellos me entiendan. Eh, la verdad, a mí las matemáticas me gustan un montón, pero en ese Ustedes sentido, lo deben estudiar. conocer, Lisa Chaparro, ¿lo ubican? El esposo de Lisa Chaparro, una persona grande también así, y se está por recibir de profesor de matemática. Qué lindo. O sea, él es técnico electrónico, algo así, electromecánico. Y siguió estudiando después de grande, por Es que decir así. para nada hay un Sí. tiempo, es lo que yo siempre le digo, y la constancia, para mí la constancia es lo fundamental.
De Oh, hecho, le preparó a mi hijo, que estaban el año pasado, andaba medio flojo en matemáticas mm. y él anduvo, pero muy bien, aprobó. Le enseñó cómo copiar, ¿viste? Vos si le No, aplicás así, muy así, buen profesor, así que la verdad que, porque también tenés que tener paciencia y sí, sí, saber sí. la metodología de enseñanza. Quizás no tanto, siempre fue las matemáticas conocida como muy tradicional, por así decirlo. Si vos haces tal de esta forma, ya está el resultado. Y para mí es algo que va más allá y Ujú, que hoy en día recién se está haciendo ver eso en la escuela. Porque antes era todo muy tradicional. Yo lo viví de una manera muy tradicional, claro. siendo, ¿no? Siendo una adolescente aún. Bueno, Martina, por ejemplo, anduvo en prefectura, Sí, comercio, sí, sí. después, bueno, Todos es lo los que rubros. decíamos, anoche justamente decíamos, una vez que siempre salen las conversaciones, una vez que vos empezaste a laburar, ya medio que el estudio lo dejás de lado porque ya empezás a manejar Sí, sí, sí. recursos, ya no depende de nadie, depende de lo tuyo nomás. Y yo le digo a los jóvenes, y seguramente ustedes lo pueden decir también, que traten de juntar todas las herramientas Tal cual. posibles mientras tengan el apoyo de los padres. Eso, creo que a mí quizás me pesó mucho más eso, porque cuando yo dejé prefectura y vengo, mi mamá falleció al poco tiempo. Mi mamá tenía una enfermedad grave, por eso es que yo dejé mi carrera. Y entonces yo era ponerme a trabajar, porque mis hermanos me dijeron eso, o sea, te tenés que poner a trabajar, vos tenés que eh, seguir tu vida así, y yo no tenía la posibilidad de trabajar, de estudiar. Cuando a mí se me surge, yo ahora creo que lo valoro un montón y creo que sí, también muchas veces los chicos no se dan cuenta lo que es tener el apoyo de los padres Claro. y poder dedicarse al 100% al estudiar. Es un privilegio enorme que no muchos tienen y es una realidad. Pero por eso le decía al principio de la nota esta que lamentablemente por ahí se ve muchos chicos desorientados, Mm, y más con los que nos invaden por ahí, que lo vimos con Sala en el programa, con el futuro licenciado también, Hugo Salas, el consumo masivo de muchas sustancias ujú. los desvirtúa la mente, digamos, y empiezan a abandonar, a desertar, porque cada vez son más desertores del colegio, ¿no? Se Eh, cuestionan todo aparte. Hoy en día las redes sociales también influyen mucho en ellos. Hoy en día te dicen, no, ¿para qué voy a estudiar si ser TikToker? Eso es claro, hoy, pero el día de mañana no lo sabemos. A eso es lo que yo totalmente, siempre sí, voy. sí, sí, sí. Hoy los chicos están a full con esas cosas, Después los termina la TikTokers. No, tendencia y ¿qué Sí, sí, haces? sí, Tipo, te quedás exactamente. colgado Es en la bueno, una nada. tendencia, tal sí, sí, cual. sí. ¿Y vos qué opinión tenés vos con respecto a la pregunta que hice? ¿Cómo elegiste la carrera? ¿O qué le diría vos al chico Mira, cuáles son los mi... factores? Primero, seguramente que la carrera que vos elijas te tiene que gustar y también que tenga salida laboral, porque por ahí te puede gustar determinada carrera, no sé, eso estoy pensando en voz alta, Claro. pero Va. si vas a tener el título acá bajo el brazo y no tenés salida laboral, es como Sí, que también ¿cómo puede no elegir un siempre chico que no está surge, viendo y no siempre surge en algo que sí o sí te gusta, ¿me entendés? Porque ahí también está un poco el secreto. El ya entrar a la universidad ya es sí o sí, te guste o no, es un escalafón más que subís en la sociedad, te abre la mente, te abre muchas puertas. Y en ese transcurso, a uno le puede gustar o no la carrera que eligió, pero ahí está el secreto, como te digo, porque descubrís lo que realmente es la carrera universitaria. O sea, de ahí te abren muchas puertas. Y claro? al joven que no sabe qué elegir hoy o qué hacer de su vida, eh, creo que ahí es el lugar donde se puede desenvolver mejor para descubrir qué realmente qué es lo que le gusta, no le gusta, o si eligió bien o no. Disculpame, vos estás abogacía, ¿no? Abogacía estudio, Abogacía. así. ¿Qué año estás? Estoy cursando materias de segundo y de tercero. Viste que a veces Ahí en pasa, escalafón. a veces pasa que, eh, no sé si fue tu caso, que quiere entrar a una institución, le gusta el uniforme, el desfile, y, y créanme que no es todo. No es solamente eso, uno quizás desconoce muchísimo. Yo también decía, me encanta el uniforme, me gusta. Una vez que uno entra a la fuerza, ve lo que es. Ahí ya no está mamá, ahí no está papá, ahí es todos los días un reglamento y de eso no se sale. Y tenés que estudiar doble, Estudiar, sí, 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 teníamos la ¿no? escuela, entrábamos, o sea, era vivir ahí.
Todo lo que Los hace de leyes domingo y... a viernes. Si no tenías sanciones, salías el viernes. Si no, agarrás y te quedabas. Teníamos muchas materias, teníamos derecho, más también muy relacionado con el tema de, ¿esto cómo se llama? La parte de navegación. Ah, Mucho derecho de navegación. Porque nosotros, bueno, eh, policía del agua, dirían los claro, chicos. sí, 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 sí. Ellos son los policías del agua. Y, y bueno, y por eso, una vez que entras ahí, sí sabes lo que es. Estamos de 7 de la mañana hasta las 12, que a esa hora nos vamos a comer en el aula. Tipo, estamos toda esa hora de la mañana en el aula hasta las 5 de la tarde. Una vez de las 5 de la tarde, sí, ya era todo el día hacer actividad física, correr. Hay muchísimas materias muy interesantes dentro, se aprende muchísimas cosas, pero sí, te tiene que gustar. Sí. Te tiene que gustar y no solamente decir me gusta, es servir y es toda tu vida lo que vas a servir La a verdad la que patria. es muy lindo Es servir de hermoso. alguna manera, Sí, sí, ya sí. sea en el ámbito que hoy están eligiendo ustedes y dentro del espacio político y también en una institución. Pero, como dice ella, te tiene que gustar y no solamente el uniforme, no solamente un desfile patrio, un desfile Sí. En mi caso, por militar. ejemplo, yo creo que llegué a la abogacía, por decirte, ni yo sé cómo llegué, ¿viste? Creo que la vida me fue llevando hasta donde estoy hoy en día, porque yo cuando terminé la secundaria, era... no sabía qué iba a hacer de mi vida realmente. Claro. Y Pasa un ahora, montón. sí, hace un montón. Y en ese Pasa. momento ¿Hiciste una había... pausa de tu secundario? ¿Te tomaste el sabático Sí, me algún hice una año? pausa. Estuve trabajando en atención al público y después mi hermana se terminó la secundaria y dijimos, bueno, vamos a aprovechar los dos juntos y escatimamos gastos, todo y vinimos a Corrientes a estudiar. Pero antes de elegir la abogacía, el país realmente estaba en una situación política que, de mi punto de vista, no sabías ni para qué sirve la política. Uno cuando es adolescente realmente no está involucrado en lo que es todo ese mundo. Entonces ahí despertó algo en mí y dije, bueno, para saber qué es realmente me voy a involucrar. Me voy a involucrar y creo que desde la carrera que elegí es un pasito también que te lleva, te guste o no, a la política. Y de a paso, con el tiempo que te tomaste, también fuiste adquiriendo otra Sí, experiencia totalmente. en lo laboral, digamos, en la vida misma, y eso después te va llevando, como decís vos, a eso, ¿no? Ahí tenemos un saludo. Gracias, Gabriela, por estar ahí. El hijo de otro joven, el hijo del amigo obispo, que en paz descanse, que anoche nos acordamos de él en el programa que tuvimos anoche, Kevin. Kevin, nuestro, Para nuestro, vos, nuestro DJ oficial, el Kevin DJ Bispo. oficial de la juventud. Así que sí, un saludo para Kevin ahí. Un Gracias por. cracks, Luca dice. Gracias, Kevin, por ahí, por estar ahí. Tenemos una amistad aparte de integrar la misma. Qué bueno, qué bueno. Y yo quiero cerrar que en este caso, lo que me pasó a mí, que hay demasiados jóvenes en la misma situación de no saber qué quieren hacer de su vida, ¿me entendés? Y nada, todo eso. Por eso era mi pregunta, porque sabemos que, gracias a Dios, todos los años hay muchos egresados y se encuentran con que tienen un montón de carreras para elegir. Algunos, como dijiste vos, tienen sus costos más elevados que otros y quizás es la carrera que más se inclinaban, pero al tener que cruzar el charco, por decir así, el puente, ir al Sí. Chaco, la carrera se encuentra allá, y se van postergando eso y van eligiendo algo que medianamente les gustaba, o quizás se iniciaron allá y no era lo que veían, no era lo que Que lo que creían. pasa mucho con la fuerza de seguridad, Claro, uno entra a la fuerza de seguridad porque dice, es algo seguro, porque vos entras y ya tenés un sueldo. Entonces vos decís, es algo seguro, bueno, yo el día de mañana me voy a poder jubilar, porque es el pensamiento de los chicos también, pero no ven más allá de todo lo que conlleva, porque es tener una vida solitaria en una provincia que no conocí. Yo nunca salí de Corrientes y para mí era todo nuevo. Yo no sabía literalmente ni siquiera cocinarme.
un tallarín, nada. Yo No, no es extrañaba la fácil. comida de mamá, yo quería estar cerca de mi mamá, me pasó un montón. No es fácil, o sea, uno a veces quiere pensar, no, me voy a lo seguro, pero quizás lo seguro no es, y más hoy en día que es pobre la gente de Fuerza de Seguridad, que no está pasando bien, económicamente lo digo, bueno, es algo que está pasando a nivel país, creería que todos lo estamos pasando, pero sí. Aparte se ve, Martina, muchas veces, no le estamos dando con un caño a las fuerzas de seguridad, porque es la realidad. No, Uno cuando es que dice ellos mismos te lo lo que, dicen. claro, a veces tenés que reprimir por orden de a propios familiares, amigos, porque fueron a hacer un, no sé, un paro o una protesta, legalmente tal vez, En- pero tenés que reprimirlo porque si no vos estás descuidando para lo que te preparaste. O sea, todas esas cuestiones que hay que poner en la balanza, pero está bueno también, porque donde empieza el derecho de un termina el del otro, y bueno, es así, ¿no? Sí, sí, sí. Es cierto, y no es que vos te vas 4 años en la escuela o en el colegio de una institución, y después te venía corriente y no, No, no sabés te dónde te va a pueden tocar. mandar en Claro, cualquier lado, exactamente. tal Sí. cual. Y vos, Lucas, Es una vida muy sacrificada. ¿y cómo elegiste abogacía? Digamos, ¿tenés en tu entorno, tenés algún abogado? ¿O qué Tengo un pasó primo cuando que está a terminaste el punto de secundario? recibirse de abogacía, que es con el que me crié básicamente, pero a mí me pasó, yo terminé el secundario en el año 2020, Ujú. año donde fue pandemia. Entonces, Virtualmente terminaste, fue mamá. virtual ese año, me animo a decir, no aprendimos nada. Era todo nuevo para nosotros. Y nada, esa cosa de ser el último año de, qué sé yo, juntar plata un año anterior para tu chomba, tu buzo y vivir todo lo que conlleva el último año, que uno es como que más disfruta de la secundaria. Uno Claro. siempre quiere llegar. Uno entra en primer año de la secundaria y dice, yo algún día voy a ser ese chico o chica de sexto que está pasándola bien, como quien diría. Claro. Llegó el 2020, bueno, tuve una semana de clase en Mercedes, todo encerrado. Y bueno, y no, capaz que son 15 días. Pasaron los 15 días, no volvimos a clase. 40. 40, y ahí, y no sé, después, bueno, era la pregunta en mi casa, mi mamá, bueno, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres estudiar? ¿Quieres trabajar? Siempre con el apoyo de mi mamá, de mi papá, por supuesto, en ese entonces, mi papá que ya no lo tengo. eh, ¿Qué vas a hacer? ¿Qué quieres hacer? Y yo, bueno, mi objetivo era estudiar, pero no sabía qué. Porque yo ese último año decía, no, era este el año donde yo dije, voy a sentarme a ver qué me gusta. Me gustaba historia. Sí sabía que no me gustaba matemática, por ejemplo. Me gustaba historia, me gustaba, bueno, el derecho, más teniendo un familiar que, bueno, que estudiaba eso y demás. Pero también la incertidumbre de decir, bueno, era creo que octubre del 2020 fue el primer caso de coronavirus en Mercedes y decir, ¿cómo voy a pensar en irme a estudiar a otro lugar si ni siquiera sé cuándo va a terminar esta pandemia? Claro. Si vamos a pagar un alquiler al pedo o, perdón la palabra, en vano. No sé, o sea, era esa incertidumbre y decir, bueno, ahí lo que me pasó fue, bueno, em, por conocidos profesores que siempre, que bueno, que frecuentaba, digamos, en su mayoría eran abogados. En Entonces Mercedes como que se conocen todos, en digamos. Mercedes lo conocemos todo exactamente. Sí, Entonces dije, bueno, voy a escribirle a algún abogado que si me permite, voy a hacer una pasantía. Que eso es lo lindo que a veces tiene la etapa secundaria, decir, bueno, te permite hacer una pasantía para que vos medianamente tengas una orientación de la vocación que querés ejercer toda tu vida, porque también tenés la presión de decir, voy a estudiar esto, pero a esto me voy a dedicar toda mi vida. claro. Y bueno, por suerte, bueno, un profesor en ese entonces me dio la oportunidad de ir a su estudio jurídico, me acuerdo, con distanciamiento, con alcohol, con todo, pero bueno, me gustó. Dije, bueno, es una carrera que hay que estudiar mucho, hay que leer mucho, y me gusta leer, digamos. Eh, y en ese entonces, bueno, dije, lo que voy a hacer es, como yo estaba en Mercedes y no sabía esa incertidumbre de ir a pagar un alquiler en Corrientes Capital, dije, no, voy a estudiar en la extensión, que voy a hablar de las extensiones justamente, en Ujú. Goya. Y bueno, era virtual. Por supuesto, ese primer año fue virtual. Mi primer año de carrera fue virtual. Nos conectábamos a un Zoom, que a veces caía el internet o no. Si el profesor se conectaba, si se cortaba la videollamada. Bueno, los archivos, aprendimos a leer archivos de la computadora.
Nos Eh, tuvimos que reinventar todo de sí, alguna manera, ¿no? Empezar a totalmente, hacernos todo tecnológico, porque totalmente. Y siempre hablamos de eso, hay un tema del dúo Pimpinela que me encanta, el día que se detuvo el mundo, algo así es la canción. Esa es tal cual la letra, ¿no? Porque es como que se detuvo todo, ¿no? Estábamos. Empezar de nuevo, la gente no estaba acostumbrada a lo que es una computadora, un celular. La gente mayor, más que nada, creo que lo sufrió más. pero En mi caso ya pero se no aprendió tanto. mucho Se después aprendió de eso. muchísimo, sí, Eso es Sí, lo sí, sí. lindo. sí, sí, Aprendimos sí, a sí. valorar. En ese caso, por ejemplo, como uno Y no, gran parte todavía no hemos tomado conciencia, digo yo, porque como exactamente, que a veces se ve eso que no, uno empezó a es extrañar como más de lo que, que pensó, de dar un abrazo, de saludar a alguien y como que uno, después de eso, a mí personalmente me pasó de decir, mira, hemos perdido familiares quizás también y decir, no tuve la oportunidad de dar un abrazo, de conversar un poco más, pero bueno, se aprendió también de eso. Hoy en pero viste que día, hay esto por gente, ejemplo de hacer un streaming. Capaz antes no lo pensábamos tanto, pero nos reinventamos y esto dio trabajo a músicos, artistas, que uno se tuvo que reinventar, pero bueno, les pudo sacar ese jugo, digamos, bueno a la pandemia que nos dolió a todos. bueno, nosotros habíamos, sí, de hecho nos habíamos reinventado con la Peña en Endivey en plena pandemia, queríamos hacer algo y bueno, como estábamos todos aislados, arrancó en febrero, si mal no recuerdo, el primer caso acá. En mayo me reúno con el doctor con barbijo, todo protegido, ¿no? En todas esas cuestiones. Y le propongo hacer la peña en Endivey de manera virtual, con todos los cuidados. Y arrancamos así y de esa manera le ayudábamos a los músicos con un Ah, cash económico porque hubo músicos que vendían instrumentos para poder Sí, sobrevivir, pues no había trabajo, o sea, sí, está no todo había estábamos todos paralizado, trabajo. las encerrados. obras, todo, o sea que había que reinventarse. A nosotros se nos ocurrió eso y a otros se le habrá ocurrido otra cosa y bueno, es así, teníamos que reinventarnos. Vamos a hablar como un poquito más y vamos a seguir charlando con Nico. Este, me decías que tuviste que dar unos pasos, un tiempo sabático, arrancaste abogacía y vos crees que eso es lo tuyo ahora estando en segundo año o materia de segundo. No te entendí muy bien, discúlpame. Claro, no, está bien, te mezclé un poquito tal vez, Sí, disculpa. no pasa nada. ¿Crees que la abogacía es lo tuyo, digamos, después de que tomaste un tiempo sabático, que probaste otra cosa, hoy Sí, estás en el cursando la estudio materia de no me tomé segunda? nunca un tiempo sabático. Desde que arranqué el estudio no lo corté Claro, nunca. hiciste una pasantía, por Claro, decirlo así. no. Antes de arrancar a estudiar yo trabajaba. Y lo que Ujú, tuve que hacer una pausa es para esperarle a mi hermana que se reciba de la secundaria y venir juntos a Corrientes a estudiar. claro, claro. Paso le mando un saludito también a Melanie, que está estudiando arquitectura allá en Chaco. Hoy hablábamos del esfuerzo que hace cada uno para lograr su objetivo. Y ahí está también un poco la mentalidad de los adolescentes hoy en día, que influyen mucho las redes en el sentido de que lo que uno puede llegar a lograr, los jóvenes hoy en día yo creo que están un poco dependiendo de diferentes factores, cuando en realidad es donde uno mismo tiene que poner la voluntad de ir todos los días a Chaco, volver, encima hacer miles de maquetas o estudios. Y en mi caso, yo teniendo la facultad, vivo ahí cerquita nomás de la facultad, enfrente es mucho más práctico, más fácil todo. Voy a cursar, vuelvo a mi casa y son realidades totalmente diferentes, ¿viste? Eso es algo que quería aclarar. Y en cuanto a la abogacía, eh, hoy en día me doy cuenta que es algo que realmente me gusta mucho. eh, y, y nada, y eso no. Estamos hablando con Aranda Mauricio, el que tiene el micrófono ahora tiene la palabra, nos acompañan Corbalán Goyana. Nicolás, Gauna Lucas y Zabala Martina. Y tenemos un mensaje de Pedrito Torre, un invitado anoche, mirá, uno de los fundadores del Partido Popular. Pedrito Ahí Torres, justo mandan un saludo a mis padres también, mi papá. Quiero mandar un saludo a ellos que me están viendo, a mi novia y a todos mis seres queridos también. bueno chicas, Y tiene agradecerle el novia, así apoyo y que que se suscriban. aviso nomás, ya tiene novia, así que si alguno por ahí estaba enganchado con el programa Enamorada la eh, juventud, hay mucho amor. hay mucho amor para repartir. Si alguno está enamorado de Mauricio,
Tiene novia. Tiene ¿eh? novia. Vamos a decirlo en vivo ya. Un saludo a Pedrito, sí. Pedrito, Saludo, Pedrito, te Buenas queremos, noches, Pedrito. dice un gran gran saludo a la referente del juventud del Partido partido. Popular. Gracias, Pedrito Torres. Y te dejo a vos, Mauricio, que leas el saludo ahí. Sí, un saludo de Walter Aranda y un saludo desde Goya, Corrientes. Ah, Gracias, familia, ahí por estar ahí. Vamos a apoyo. tratar de tratarlos bien. Estuvimos comiendo una factura, bueno, nada, todavía no, mentira. Ya lo vamos a engordar un poquito más ahora. Yo me siento como un rey acá, menos mal que me conseguí una silla grande, ¿viste? Cosa Encima en que el invierno, viste, puedo uno engordar. quiere cosas calentitas, quiere comer Todo, harina, viste, y como que sí, el invierno pues, es para eso. engordar más, no tenés que cuidar tanto las tablas, ¿viste? Chipacuerito, Pero cocido. ustedes están todos delgaditos, ¿no? Me hacen acordar la época de alumnos míos. ¿eh? Gracias, gracias, Leo. No, todo delgadito, en serio, qué bueno. ¿Hacen deporte vos? En mi caso particular, sí, hago deporte, me gusta jugar al fútbol, juego al pádel también de vez en cuando y lo tomo como un deporte que me ayuda demasiado para, en mi cable a tierra, digo yo, la pesca. Soy de agarrar mi caña e irme a pescar, tomo mate. Y otra cosa que hago también es salir a correr. Esos 4 deportes son los que frecuento. ¿Participás de la maratón que suelen hacer ustedes o no? No, participo sí, Después ya vamos a pero entrar en ese tema, pero viste que la mm, Juventud Popular hace maratón, ya lleva varios años. sí, lleva varios años y no participé porque nuestro grupo está comprometido a la organización en sí al 100%, ¿viste? Entonces nosotros nos abocamos más a brindar un buen servicio, que salga todo bien. Somos el detrás de escena, se podría Yo decir. por eso no participé de Claro. la maratón, porque yo sirvo el agua, no sé si me vieron por ahí. Sí. Por eso, si no, yo correría 10 kilómetros. Sí, 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 sí. Bueno, en nuestro caso, en mi caso particular, yo estoy generalmente, me gusta hacer el tema de los puestos de hidratación. Soy en la maratón, soy el que coordino los puestos de hidratación. Así que sí, todos los años estoy ahí. ¿Solés pescar algo o no? Sí, muy buen pescador. ¿Para 5 personas? Sí, sí, sí. ¿Para 5 personas o más? Hasta 5. Hasta 5. Hasta 5. Bueno, avísame, ¿eh? Avísame, ¿nos vamos los 5? ¿Le parece? ¿Vamos a las 5? Nos vamos. Sí, 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 sí. Total, de aquel lado nos están escuchando. No, si tenemos suerte va a llegar para ello también. ¿Puede llegar? Sí, puede llegar, puede llegar. Un sábado, un bagre. Algo va a salir, algo sí, va mal. sin dudas. ¿Y vos, Martina, haces algún deporte? Yo suelo salir a caminar, muy amante, sinceramente, del deporte no soy. Soy consciente de que por el tema de la salud hay que hacer deporte, Ujú. creo que el que me motiva mucho también en eso es mi novio. Él sí, siempre que está acá, no, Chicos, no vive acá. chicos, Bueno. bueno. ya Martina tiene novio, dijo, así que, chicos, así que si algunos por ahí, la futura profe de matemática, Bueno, tiene novio. él es, Le mandás un saludo. le Entonces. mando un saludo. ¿El Em, de? Él sí está acostumbrado, él es de la Fuerza de Seguridad, como Ujú. estábamos hablando, y él sí, siempre vamos a salir a correr, vamos a salir a caminar, y la verdad es muy necesario. Hay veces que uno está a mil con los problemas y uno quizás sale a caminar un rato, a correr y se despeja un montón y vuelve, pero al mil renovado, pero es cuestión de voluntad, nomás digo yo siempre. Yo Y tendría que empezar a caminar más entonces. yo Porque por, con la por ser muy mochila cargada con dependiente. bloques, me parece. Yo por ser muy dependiente, quizás siempre busco mis amigas, siempre todo el día mis amigas y vamos, no puedo hacer sola. Tengo ese problema que ir a caminar sola, no sé, no me animo. Y por seguridad mismo, ¿no? Por También, seguridad también, mismo, por ahí, también. viste, es lindo salir a caminar entre dos o tres, qué sé yo, ¿entendés? Hay mucha inseguridad, lamentablemente, en todos lados. Sí, lo mismo con la bici, a veces también queremos salir a andar en bici y también el tema de la seguridad, la inseguridad que hay. Lucas, ¿hace deporte? No, ¿Pesca? yo voy a ser sincero, no hago ningún deporte. ¿Pesca? Nada. No pesco, no. Mi deporte es trabajar. A mí me Qué gusta bueno, trabajar. qué bueno. El No, motor de su por vida, el ahí, trabajo. yo no, a veces no voy a, no sé, a hacer alguna actividad con la juventud, con el comité o demás. Y yo me pongo triste, te voy a ser sincero, porque a mí me encanta. Me gusta eso. El año pasado quise empezar a correr maratones. ¿Por qué? Porque como hablábamos de la maratón, que ahora vamos a comentar un poquito de eso, dije, bueno, ¿cómo no uno organizando maratones? Estaría bueno tener también esa experiencia de vivir una maratón. Corrí la maratón que es la misma que hacemos nosotros en San Miguel.
voy a contar lo que me pasó en San Miguel. Me Sí. perdí porque ahí era trail, lo que ahora se corre trail, que es con desafíos, digamos, había, no sé, agua, barro, tierra y demás. Bueno, ¿En San Miguel fuiste con la juventud o fuiste fuimos, de...? sí, con una parte de la juventud, Ujú, una parte, bueno, nos tuvimos la gana de experimentar correr una maratón. ujú. Me perdí, vos podés creer. Había que seguir, yo no sé si me anoté en el 2 kilómetros, creo que me anoté era, para arrancar, digamos. Hice 3 cuartos, estaba agitado. Seguí, y me metí en un terreno que no era. Yo decía, soy el único que está corriendo, dije, y en mi cabeza dije, capaz que estoy ganando. Yo le dejé atrás todo, Fue no, el llegué primero, último, ¿puede creer que llegué último? con la pinta cualquiera. Un lapito cualquiera. No, yo dije, Acá estoy ganando. Claro, No, dije, no sí, hay pues. nadie. Tanta Encima, ventaja le saqué, dijiste claro, vos. pues miro así, gente tomando mate, ¿viste? ¿Quién es este loco que está corriendo? Capaz dijeron. Y bueno, fue una experiencia linda que después de eso dije, voy a empezar a correr y a involucrarme en los maratones, porque corrí la de Farmar también, que se hace todos los años, em, y vivir también esa experiencia de ser participante de una maratón para después también capaz mejorar detalles que siempre nosotros en nuestra maratón, que este año cumple 9 años, la maratón que organizamos de la juventud del partido. Así que nada, pero lo dejé el año pasado. Después, bueno, facultad, trabajo, vacaciones. Yo me voy a Mercedes, por supuesto, a estar con mi familia. Pero ya, capaz que ahora a mitad de año en adelante me pongo las pilas, capaz arranco el gimnasio, no sé. Pero el deporte es salud, y no solo salud física, es salud mental también. También, también Sí. como Sí, decía ella, por ahí un ujú, cable a tierra, digamos, ¿no? Es así. es así. Sí, yo me estaba riendo recién porque me acordé una maratón que había en el regimiento en el Chaco. Un hombre grande, ya él maratonista se decía decir, ¿viste? Se decía que era. Y lo ven con las botas para arriba porque había que correr con medio equipo de combate, este, militar. Y lo ven con las botas para arriba. Él siempre comentaba que era maratonista. Entonces agarran y le dicen, fulano, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó? Y él así, viste, con los pies para arriba. Dijeron que estaba cansado, viste. Lejos de decir que estaba cansado, él dijo, no, no, entró agua en mi bota, entonces estoy sacando, dijo. Mentira, ya no daba Ya más, no daba viste. más. Y quedó como Una anécdotas. excusa era. Una excusa. Tenemos un mensaje ahí, a ver. Surrum dice, Marcelitas. Saludos chicos, los adoro. Estaba ayer, Marcela. Marcela Marcela, López y todo su equipo, así un saludo para Marcela. Marcela López. ¿Quién es Marcela López? Ayer Ajá. vino. No, no, no. ¿Quién la conoce? ¿Quién te conoce, Marcela? Ayer vino, le digo yo. No estaba seria. Ayer vino. Grande Te queremos, Marcela. Marce. Eh, Logré algo ayer, anoche. A ver. Hacerlo callar un poco a Marcela, pues. Ay, sí, ¿Viste? Pues Marcela. Marcela es una experiencia. normalmente habla, ¿viste? Cuenta Y todo, ay, no, la pero amo. se tomó su pausa, tranquila, ¿viste? Porque a De veces Marcela, de la juventud aprendimos mucho, tanto de Marcela, de Pedrito, de todas las personas se que ya aprende tienen ya siempre. su experiencia dentro de la política misma. Nosotros aprendemos mucho de eso, decir que Claro. nada, vimos el programa de ayer, eh, nos motivó también un poco a aceptar la invitación y venir y contar también cómo trabajamos nosotros y de las ganas que tenemos que esto que hacemos se replique y que crezca día a día, no cada año, día a día, que todos los días, Y sobre eh, todo el día que nos vayamos, permanezca. el Que día de mañana vamos a estar también ahí, seguramente, Marcela, así que que bueno, Marcela es una gran amiga que por ahí solemos salir a cenar, ¿no? Y cuando me invitan, a ver, Marcela, junta tu moneda y invítame nuevamente. que se haga ver. Y un día le hago así, ¿viste? ¿Qué te pasa, Osvaldo? Me dice, ¿viste? Y le digo, quiero meter una palabra y no me dejas. No, mentira, hay una confianza terrible con ella siempre. Hermoso escucharle, sí, Siempre, la verdad. Yo siempre. este año que recién me involucré más con el tema de la política, ella siempre acompañándonos a nosotros, la verdad. Desde el día uno, ella, tanto ella como Merce también, la verdad, muy Tenemos compañeras. otro mensaje, gracias Gabriela ahí por la asistencia también. Dice, perdón, María Liliana Cini, manda aplausos. Un aplauso. María Liliana Cini, ¿la Cele, conoce? ahí apareció Cele, la que manda aplausos Celia también. Núñez manda aplauso Es mi también. novia.
La novia de Lucas. Está Ah, ¿quién es siendo tu novia? controlado mi compañero. Bueno, son tres que ya se declararon acá que tienen compromiso. Acá falta el de al lado a ver qué dice. No te des por vencido, ya te toca tu turno, Nico. Va a llegar, va a llegar. Bueno, y Mariana Altamirano, seguramente Altamirano. Saludos a todos. Gracias, gente, por estar ahí. Saludos a Saludos todos a los que todos nos los que están están mirando. Y gracias. Bueno, gracias también por tomarse la molestia y escribir un mensajito que nos hace bien a nosotros, porque quiere decir que la transmisión está saliendo bien, porque a veces te juega en contra el internet y todas esas cuestiones que cuando Sí, es en sí, sí. vivo cuesta un poco más. Pero soy de opinar que en vivo tiene más, no sé cómo te puedo decir. Sale más orgánico, Sí, es más sí, Natural. En lo natural. personal prefiero hacerlo en vivo y tratar de cuidarse más las palabras, no como recién Luca dijo y tuvo que pedir En perdón. vano, ¿ah? En vano era. Pero es así. Puedes cortar esa Sale parte. sin La cosa- filtro. la Para cosa mí en- es lo más lindo, que salga Claro. sin filtro. Creo que también es lo que suma más. Todas, creo que la gente, también como estaba mencionando, las redes sociales, el TikTok, creo que la gente que más suma seguidores es la que muestra su día a día, se muestra tal cual. Claro. Y al hacerlo en vivo, genera Es que nos eso. pasa a todos que por ahí decimos una palabra que no. O por ejemplo, en el caso mío, con la peña en Chamigá que hacíamos nosotros, hay conjuntos que tenés que remarla más porque son más callados. Ujú. En la entrevista mismo, tenés que tratar de remarla y tenés que buscar ¿viste? Porque hay personas que son más feeling, calladas que por otras, sí. Y todas esas cuestiones en vivo, eh, remar un poquito más. Cuando he editado, poner las partes más importantes, sí, ya. pero a mí en lo personal me gusta esto, así, Sí, algo en más, más genuino, en está vivo, bueno. Está sí. bueno. Comparto lo mismo. Sí. Mauricio, ¿deporte? Sí, es lo que me gusta. ¿Te Hago gusta? ¿Qué tipo de en deporte? todos los deportes, dice, menos básquet. Ah, mira. Ahora, actualmente, lo único que hago es fútbol con la facultad. Y el gimnasio lo dejé hace poco, pero ya vamos a retomar también de nuevo. ¿Alguien lo hizo profesionalmente? ¿No? ¿No? No. ¿Fútbol? Lo que sea algún ¿Alguna? deporte profesional no lo hicieron de forma No profesional. profesionalmente, pero llegué a competir varias veces. Por ejemplo, lo que suelen organizar acá el gobierno es el chamigo, o si no, los deportes así escolares, que no recuerdo ahora el nombre. ¿Evita? Los juegos Evita. Ujú. Veníamos de Goya a Corriente a participar, todo eso era una experiencia totalmente muy linda, que ¿Pesca? no me olvido más. La pesca es mi pasión. Bueno, Si o sea, hay algo que más me gusta de la pesca, mitad y mitad podemos poner y nos vamos, en lugar de 5, nos donde vamos ustedes 6, quieran, 7. donde ustedes quieran nos Yo vamos a creo que pescar. si sumamos un pescador más y más como uno como Mauri, creo que alcanza bien para todo. Sí, pues ahora le vamos a preguntar después a alguno de la producción si le gusta pescar. Llámese pesca del río, ¿no? Por supuesto. Totalmente. No, Pesca del- por las dudas, Hay que ¿no? aclarar, hay que aclarar. Tenemos más mensajes. Mariana Belén Aguirre, un beso grande, chicos. Uno especial a Lucas, de parte de su hermano y mío, su mamá. Es mi mamá, sí, Ay. mi mamá Ah, que ella gracias. un saludo para María ella, para Belén mi es tu mamá. hermanito. ¿Eh? María Belén es tu mamá. Marina Belén es mi mamá, sí, sí. Está en Mercedes ahora, así que un saludo para ella, mi hermanito, que son todo para mí. O sea, yo mi día a día es ellos y los extraño un montón. Hace mucho no voy a Mercedes, así que yo ya estoy contando los días. Dentro de poco mi hermanito cumple 3 años, porque vos sabés que tengo 23 años, mi hermanito va a cumplir 3 años. Después de 20 años, ¿20 años dejé, tenés recién vos? no, yo tengo 23. ¿Vos Ah, podés creer que después de 20 años dejé de ser hijo único? Yo era malcriadísimo, yo era todo. ¿era Bueno, tiempo pasado o...? y era, soy malcriado también todavía, pero nada, Pasaste a segundo plano ahora. pasé a Hay segundo otras plano. prioridades. Yo en Ahora, Mercedes me he ido 3 años de seguido en la exposición rural una con hermosa con exposición un rural. conductor de un tanque y paseábamos la gente dentro de la rural. La rural Y que vos sí, habrás... No nacías todavía, porque esto era en el 2000, 2002, yo nací en 2001. 2002, así que sí, no, Sí, yo capaz, no capaz que nada. nacía todavía, Pero así la que... rural sí, una fiesta que tenemos siempre, todos los años, en el mes de septiembre. A mí particularmente me encanta ir a ver la exposición rural y bueno, nada. No sé si el ejército va todavía, porque iba y paseaba gente y le mostraba el tanque y le comentaban Ahora ya la se dejó un autonomía y todo poco eso. eso, ¿viste? Pero bueno,
Se reinventa. Sí, Ahora hay otro tipo otro de... tipo de experiencias capaz Claro, también, así sí, que... sí, 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 sí. Perdón, estábamos hablando que te gusta la pesca y bueno, que vas a compartir, eso es lo que yo escuché. Claro. ¿Eh? Eh, Por supuesto que sí. ¿sos de pescar mucho, Sí, digamos, ir de seguido? normalmente cuando estoy en Goya, lo primero que hago, si es por mí, es agarrar la caña y irme al río a pescar. No sé si hay veda de ahora en la actualidad. ¿Se puede No tengo consumir idea, o no? pero normalmente Debe cuando hay ser una veda o está dos prohibida piezas, la pesca. pero una o dos piezas será que se puede, porque yo veo por ahí pescadores que andan vendiendo. Y Una o dos piezas tal vez, normalmente ¿no? esos son las personas los malleros, ¿viste? Que Mm, realmente hacen un perjuicio muy grande a lo que es la fauna del río, ujú. depredando, y eso está muy mal. Que son... Bueno, Tampoco en esas cantidades, quizás si es para el consumo personal, estaría bien, pero esa gente ya no lo hace de esa manera, No. por eso. Y bueno, en Goya también está la reserva del Isoró, que es un lugar que está protegido y ahí está básicamente prohibida la caza de pesca. ahí está Marcelita López. Mira, Marcela López, felicitaciones Osvaldo y a todo el equipo por el programa. Un gusto verlos. Abrazos. Gracias, Marcela. Como dije, una gran amiga y gran referente política del partido. Este, el otro día le están, bueno, casi siempre lo nombran. Es fácil, Marcela, 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 Marcela. Hasta que le pregunté a Tony Viera, le digo, ¿vos te enteraste si Marcela está por ser candidata o qué? Ah, estuve en esa clase, sí, sí. ¿Qué? ¿Vos Ah, escuchaste, no? sí, sí. Porque Marcela esto, Marcela lo otro, viste que para mí que hay algo, le digo, que Marcela está por ser candidata, le digo. Y bueno, eso es la confianza por ahí que uno tiene, ¿no? Puede decir eso, esos tipos respetando siempre la persona. Nico, estabas por decir algo, porque creo que lo único que quedó pendiente de decir su estado, pero no es obligatorio. ¿Sos Eh, artista o...? no, justo iba a hacer una acotación con respecto a lo de la veda que vos mencionabas, la verdad es que yo desconozco, pero si por ahí algún oyente sabe algo con respecto a la veda, si estamos en veda o no, que nos haga saber a través de un mensaje, que es una información útil. Claro, Ujú. entonces nos vamos y nos consumimos, no sé, algo del mar, ¿eh? En lugar, claro, compramos camarones, Algo de eso. algo, entonces no nos vamos a El pescar. avioncito que andaba haciendo furor vendiendo pescados de mar, no sé si Ah, lo sí. escucharon. A mí me gusta ir de pesca, pero no para pescar, porque no tengo la paciencia esa de Hay esperar. personas que Yo tienen voy el amor de de ir a hacer el aguante, camping, Ay, de eso es estar ahí, tal hermoso. armar la cual. carpa, el fueguito, hacer la comida. Sí, Eso pues, sí, también hay sí, sí. diferentes Hacer el formas de... aguante, ¿viste? Bueno, yo soy ese, apoyo Claro, Apoyo emocional moral. nomás ahí. Pescar cero, pica algo y ¡ay, picó, picó! Nomás yo grito y ya está, ya, Yo esa es mi cuando pica el función. bagre, yo cuando pica el bagre, ahí me acerco a lo que están A la pescando, ¿viste? Que parrilla. está el sartencito ahí Ah, al lado de la costa del río. Bueno, ahí me gusta participar a mí. Creo que a todos nos gusta, pero sí, parte de la pesca en sí, el ir a tirar la línea y esperar el pique, a mí me resulta bueno porque la verdad que estoy ahí. No pienso en otra cosa, en sentirlo, nada más que sentir ese tirón ahí, ¿viste? Como que me Claro. centro en eso. Y bueno, después están los otros compañeros que van a la pesca y que bien decís vos, van, arman el camping, preparan todo. Está bueno, es un conjunto, la pesca es un conjunto. Sí, Más allá del pescar algo o no, tipo el El compartir. compartir, Sí, Creo que exactamente. eso es lo eso, primordial, ¿viste? ir con la gente y también despejarse un poco de lo que son las redes, desconectar un poco y charlar, cómo está vos, qué andas haciendo de tu vida. Hay ¿Viste? muchas El cosas que armar involucran la pesca que está carpa, el bueno. jugar al truco y todas esas cuestiones que ya pasa uno o dos días, ¿viste? No tanto ir a pescar un rato y venirse, porque a mí me gusta más eso, ¿viste? El de irme uno o dos días, hacer carpa, hacer la fogata, si tenés guitarra, llevar una guitarra, Uh, Claro, te, exactamente. te, conectado. te desconectás de todo un poco, sí. ¿no? Eso hace rato no lo hago, eso lo tendría que hacer, pero no tengo permiso de Avisá mi, nomás, avisá y no vamos. tengo permiso de mi, bueno. Ahí justo se... nomás. Hay otro Hay, tipo de permiso. hay otros permisos que no es tanto justamente de recursos naturales, sino de lo naturalmente familiar. Familiar. ¿Eh? Sí. Recursos naturales capaz me autoriza, pero los permisos Recursos familiares. del recurso familiar. No, realmente sí, hace rato no hago esa actividad, así que por ahí si me quieren invitar, llevar un veterano ya en eso.
principalmente para consumir, llevo mi plato y mi cubierto. Todo listo ya. Si va a llevar una Eh, guitarrita, algo. sí, algo vamos a llevar, Listo, algo vamos a llevar, ¿viste? sí, sí, Nos sí, sí. vamos. Viste, de a poquito, entre charla y charla, estamos armando un grupo de pesca. Un grupo de pesca, Y esa mira. es la esencia de la pesca, Sí, el sí, poder sí. compartir. Tal cual. Número de por medio, con la futura profe de matemática. ¿eh? Ahí está. Tenemos acá. Empezamos Cuentas también a ver un claras. poco de economía, de leyes, y después nos va a decir A mí él, me gusta no, de esa cocinar, manera, A mí me gusta cocinar. el futuro perito nos va a decir, de esa manera no hay que engancharle al pescado porque el perito, ¿viste? Bueno, ¿cómo te involucraste? No sé quién quiere hablar primero, porque esta es una pregunta ya. ¿Cómo se involucraron en política? ¿Cómo ingresaste? Después me contestaste, leemos el mensaje. ¿Cómo ingresaste al Partido Popular? ¿Quién te invitó? A Pero me mí, permitís, sí. leemos un mensaje. Gracias, Gabriela, nuevamente. Gracias a todo el equipo que está acá colaborando de una u otra manera. Algunos están tomando mate y están observando todo. Quieren cobrar, dice. Después le cobramos a los invitados. Carolina Núñez dice, manda aplausos. Bueno, gracias, Carolina. Saludo a Carolina, integrante de la juventud también. A mí, te juro, me gustaría que de hecho le dije a Abel si quiere invitarle a la presidente, a Maca. Tenía también un compromiso ella. Pero a mí me gustaría que vengan, sí, cuando quieran. Está abierto las puertas de mi casa en primer lugar y del estudio. Así que desde Muchísimas ya gracias. les Gracias, invito. Y si traen pescado, con más razón. La próxima te voy a venir con algo entonces. Bueno. Vaya. Mira, Alex, algo vamos a tirar en la Alex patita. Yarcirix, a ver. A ver, un Sí. futuro abogado. Helsinki, país. Jarsinski. Vos, Un sí, apellido, ¿por qué? un apellido Lee el raro, ¿no? ¿Lo apellido. conocen? Sí, Acá, sí. Corbalán. Nicolás. Bueno, saludo a toda la familia Jarsinski que, bueno, Jarsinski. menciono ahí este fin de semana. Me invitaron a sus casas, me abrieron la puerta de sus casas, me recibieron de la mejor manera y hicimos un día de pesca. Qué ¿Sí? En lindo. Formosa, allá bañado de la Estrella. La verdad que un lugar muy lindo, la pasamos muy bien. Vuelvo y repito, muchas gracias a la familia que me recibió y nos cansamos de hacer buena pesca. Es más, inclusive, mirá, creció todo mi bíceps de tanto que cañaba. Qué lindo. Dice, nosotros no comemos pollo. Corbalán, contarle lo que es pescar en Formosa. Bueno, es lo que acaba de decir, ¿no? Gracias por su mensaje. Lástima que esta entrevista no la hicimos la semana antepasada, porque si no todos estábamos en Formosa ya. Claro, Claro, podríamos haber ido todos a Formosa si lo hacíamos, ya seguro Nico nos iba a invitar. Seguro. sí, mirá si salía antes, estábamos todos de pesca en Formosa. Claro. Bueno, me decías vos quién te invitó a A mí, ingresar. como te dije, cuando terminé la secundaria estaba toda una incertidumbre política de tema personal, ¿no? Y ahí descubrí, gracias a Mateo Álvarez, que fue quien me inculcó todo lo que es la política, me enseñó un montón de cosas, porque como te decía antes, uno cuando es adolescente y joven, hay cosas simples que no sabe, por ejemplo, quiénes son sus concejales de la ciudad, quiénes son sus intendentes, sus diputados que lo representan por ahí, Claro. y uno no es consciente de eso, ¿viste? Y bueno, me mostró toda esa realidad y ahí fue donde me encendió la chispa, dije, bueno, ¿Cómo funciona la democracia? Por ahí exactamente, sí, muchos desconocemos. así es. Ajá. Y Y bueno, y ahí, después, cuando vine a estudiar acá, él ya estaba acá en Corriente y me comentó sobre el partido de la juventud. Y ahí arrancamos. Y estamos hoy en día acá. Así que un ¿cuánto hace que fuerte abrazo a estás? Mateo y agradecerle por, mira dónde estoy hoy, digamos, compartiendo con la juventud y todas las chicas acá. Qué bueno. ¿Y cuánto hace que estás? Eh, Eh, Creo que principio de 2023 fue que me uní a mira la vos, juventud. qué bueno. ¿Y estás bien? ¿Estás cómodo? Súper feliz. Tenemos una hora ya de programa. No sé si ustedes no tienen apuro. Seguimos un poquito más. La gente está enganchada. Está Enganchada la No hay gente. problema. Gracias al público ahí. Así que Lástima que no pueden enviar nada por WhatsApp, ¿viste? Una picada, algo. ¿no? Sí. Preparen más factura y mate cocido acá, chicos, porque a la producción. ¿Y vos cómo te involucraste? ¿Quién te Bueno, invitó? yo de chico que me gustaba la política, como te dije, bueno, Ujú. cuando vine a Corrientes, bueno, conocí a Juan Ibrayar Pocar, que es bueno, para mí un amigo, un líder político, tanto él como Pedro, su padre. Y bueno, me invitó si quería formar parte de la juventud y demás.
Y dije, bueno, yo por ahí no quería porque yo soy nuevo, soy del interior, capaz no me llevo con los de capital, era ese pensamiento, pero bueno, me invitó, bueno, me escribió Mateo en su momento para que me suma a una reunión. Me acuerdo que éramos pocos, me acuerdo que yo tengo la foto esa que la miro siempre, éramos creo que 10 personas que estábamos en esa reunión. Yo decía, no, acá hay que hacer un buen trabajo, voy a aportar lo que yo sé. Bueno, a mí me gusta mucho el tema de las redes sociales, me acuerdo que le di una mano con las redes sociales a Macarena, que es la presidenta de la Juventud, le mando un saludo a Macarena, a Mariana Todone también. ¿Y vos cómo Eh, lo conociste a Mateo? Porque por la Juventud, bueno, también, él fue el ajá. que, bueno, me dijo Juan en su momento, Ah, te va a hablar un chico que se llama Mateo Álvarez, y bueno, me dijo, mira, nuestra sede queda en tal lugar, tenemos tales actividades, y bueno, fíjate, si te gusta, sumate. Y de ahí, bueno, me gustó, me encantó todas las actividades, porque bueno, es un partido al que yo quiero mucho, aprecio mucho, un partido que los 365 días del año está para el vecino, desde que arrancamos con el verano popular, que es la colonia para niños, para los abuelos, después, bueno, de lo que son las charlas, las capacitaciones, bueno, nuestra maratón que hacemos todos los años, dije, bueno, este es mi lugar, me gustó, y bueno, recontra feliz que todos los días, bueno, se suma más gente. o sea, eh, compartir la ideología, digamos, el de estar todo el año, haya o no haya elecciones. Exactamente, que es algo que a veces no se ve y que es necesario y que está bueno porque, bueno, nosotros con la juventud ahora últimamente venimos muy activos. eh, Puedo decir tranquilamente que esperamos que llegue, no sé, fin de semana, que por lo general donde más actividad hacemos, que estamos preparados para ir a un barrio, compartir con los vecinos, con los niños, conversar con los jóvenes y nada. em, me gustó eso, seguir eso de hacer actividades todo el Qué año bueno. y no aparecer quizás en elecciones nomás. Y se cierra con la maratón que ya vamos a hablar. Tenemos más mensajes, mirá. Walter Aranda, saludos a todos los chicos. Muchas gracias, Walter. Walter es otro joven. El padre El de papá de Ah, tu Walter. papá. Mauricio. Ah, claro, ya, sí, sí, sí. Joven. Sandro Aguirre, o Sandra. Sandro. Sandro, Sandro Aguirre, pues tenemos Sandra Aguirre también. Sandro Aguirre, Nico se va a tomar nomás en la costa del río. Lo están quemando, mi amigo. Uh, no, si tiene, mostró recién No, la no. víscera. No, no, yo creo que los mensajes son porque obviamente, viste que ahí o sea, hay un picadito ahí de quién saca más y bueno, llevé la delantera y ellos no están muy contentos, ¿viste? Ah, Ah. ahí Hay que está. entender también Sí, eso, sí. ¿viste? Disculpame, ¿está en el freezer eso en Formosa acá? Eh, Porque no queremos muy congelado, no, 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 está en el freezer, está en el freezer. pero acá en Pero Corrientes. no, no está acá. Uh. Prepará nomás el mate cocido con factura. ¿No? No está acá, tenemos que ir hasta No Formosa. está Formosa, sí. Bueno, ¿y vos, Nico, cómo te involucraste en el Partido Popular? Mira, ¿Quién te invitó? ¿Cómo fue que te a acercaste? mí siempre me gustó la política. Sí, siempre lo miraba y decía, ¿por qué si fulanito de tal hace tal cosa, eh, yo me tengo que amoldar a lo que él dice o haga? ¿Por Ujú. qué yo no puedo proponer algo también? Y siempre fue eso que estuvo en mi cabeza, siempre me trabajaba, yo tenía ideas, veía lo que hacía o por ejemplo, X dirigente o X partido político y había veces que yo no estaba muy de acuerdo, entonces yo decía, yo pienso de esta manera y yo quiero ser escuchado. Y bueno, eso estuvo por mucho tiempo en mi cabeza, hasta que un momento, un día cualquiera, salimos de la facultad, me acuerdo, cursábamos en ese momento con Abel, y yo le digo, che, vamos a tomar unos mates en la costa o en la Poncha, no sé dónde era. Y me dice, no, no, vos sabés que no puedo, me dice, tengo una actividad con el partido". Y bueno, le digo, ¿pero qué partido? Y me dice, mira, es un partido político, me estoy involucrando ahí, hay varios conocidos míos que están en el partido, me dice. Y la verdad que son muy buenos, son profesionales, y me dice, son profesionales, y vos podés hablar cara a cara, o sea, par a par, y no te cuestionan nada, te escuchan, me dice, entonces me gustó. Y me sumé a una actividad. Me gustó esa actividad, creo que era el Día del Niño o algo así, me acuerdo también, me bautizaron, me pusieron el Twitty, hacía un calor, transpiré, Ese es el bautizo.
bautismo de la juventud. Le hace Fue lo que dice el tuit. bautismo, ¿viste? Bueno, me quedé con eso, me gustó. Peor es Después, tener más de 50 y vestirte de tweet y canario. 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 Sí, Que me habrán visto ustedes capaz, ¿o no? sí, Eh, sí, sí, sí. transpirar la gota gorda y no adelgacé. Un calor hacia ahí. Sí. Bueno, después de eso empecé a investigar un poco más de ese partido, ¿viste? Porque, a ver, yo tenía mis ideas, ¿viste? Entonces quería buscar un partido donde se coincidan o sean parecidas, ¿viste? Entonces me gustó, me gustó, me gustó, me gustó, me gustó la postura del Partido Popular, las personas que la integran. Voy más también por el otro lado de a ver si, qué sé yo, qué se dice de de estas personas, están involucrados en algún quilombo, se podría decir, lo acusan de algo. Y la verdad que no había nada, no encontré nada. Y bueno, dije, este es el lugar, este es el espacio político en el que yo quiero estar. Después pasó el tiempo, me unieron a la juventud del partido, empezamos a trabajar en conjunto, me comentaron qué es lo que hacían en los barrios y así fue todo engranando de a poquito hasta que, bueno, hoy por hoy, como bien decía Lucas, tenemos una juventud ya amplia, consolidada, fuerte, con jóvenes muy, muy involucrados, con ganas de crecer tanto personalmente como en la política. Algunos tienen aspiración política, digamos, o en su futuro ser candidatos, y otros que le encantan, tienen la misma pasión de ayudar, pero No en primera línea, no en por primera decirlo. línea exactamente. Y Yo está los vi bueno, el otro día por las redes sociales que estuvieron acá en el Puente Pesado, un amplio número de jóvenes. Y qué lindo eso, ¿no? Que se involucren, que se comprometan. Porque yo estaba hablando con un chico joven y dice, no, porque lo político, ta. Y le digo, pero ¿vos tenés esa mentalidad? No, yo quiero hacer bien, yo quiero mi país. Y bueno, pero yo solo, no importa, alguien vas a encontrar vos que tenga tus ideales, que comparta los Tal mismos cual. y tenés que buscar. Que no te exactamente. prenda el que tiene los ideales, digamos, que te van a llevar por otro lado. Que no te representan. O que Que no no te lo representen representen, ¿entendés? exactamente. Entonces, de eso depende. Eh, si hay una parte de la política que está manchada por corrupción o por lo que sea, y bueno, vos no te prendas a eso. Tiene que haber gente, como en el caso que estabas mencionando vos, Exactamente. ¿entendés? Que quieren Y hacer las cosas bien. sí, a los jóvenes decirle que si realmente aman, digamos, a nuestro país, bueno, hay muchas maneras de amar, ¿no? Sí, Pero, y tienen, tienen esas ganas de involucrarse, que lo hagan independientemente del partido, ¿eh? Si quieren sumarse a nuestro partido, bienvenido sea. Pero que busquen, como vos bien decís, una línea, que se identifiquen y que se involucren, porque la verdad que la política es buena, como dijo Pedro, es una herramienta y eso también conlleva una gran responsabilidad. Eh, es una herramienta que se puede utilizar y genera impacto en la sociedad. Entonces ya está en nosotros hacer bien las cosas para que eso que vos haces con esa herramienta genere algo positivo. claro. Porque también tenemos el otro lado, que bueno, que ese lado en mi parte, y creo que de todo este partido y de los chicos no concordamos. Tenemos más mensajes ahí. Maximiliano Gómez Jaime. Saluda a la juventud y muy buen programa. Gracias, Maximiliano. Saludo para Maxi también. Bueno, gracias también por el cumplido, digamos. Vos, Martina, ¿cómo te involucraste al partido, digamos? ¿Quién te invitó? Yo llegué al partido por mi familia, como había comentado. Mi familia parte también fundadora del Partido Popular. La verdad, cuando me sumé, había hablado con Juan Enrique Brayapocar. Le Vos había pedido, disculpa, ya habías venido digamos, de lo que era la prefectura y toda esa dirección. sí, ya estaba en Corrientes. em, no entré, sinceramente, buscando algo. Yo entré por invitación, mi familia, como te digo, siempre participaba, yo mucho tiempo vi todas las actividades que ellos hacían, pero siempre de afuera. Claro. Cuando le pido que me agregue al grupo, me agrega al grupo de la juventud, ahí conocí a los chicos, la verdad, un grupo hermoso, que desde el día 1 me integraron,
Creo que eso es lo que siempre yo resalto. Y las actividades que teníamos, creo que a mí la parte que más me gusta en la política es lo social, ayudar a la gente, ver a los chicos, compartir, ya sea una merienda, una charla, escucharlos, acompañarlos desde nuestro lugar y lo que podamos aportar, por supuesto. Creo que esa parte me llevó a involucrarme más en la política. Y por eso hasta el día de hoy permanezco. La verdad me gusta muchísimo. Tenemos un espacio muy lindo dentro de la juventud. Y, y bueno, esa es la parte que... La actividad principal de la juventud, digamos, es cerrando el año, es la maratón, cierran con eso, ¿no es cierto? Así es. Este año, y eso es a beneficio de él. Es una maratón para, bueno, por ahí hay personas que no saben y demás, comentarte, bueno, es una maratón este año va a ser 9 años de esta maratón, que es a beneficio de FUNONCOR, la Fundación Oncológica de Corrientes. Bueno, nada, una fundación que por supuesto conlleva un trabajo de acompañamiento no solo a los pacientes oncológicos, sino también a las familias, porque bueno, cuando un paciente oncológico enferma de cáncer, la familia también lo padece y ese acompañamiento es esencial. Y nada, hace 9 años que se realiza esto, que la juventud organiza una maratón, como decíamos hoy, correr es saludable, es un ejercicio, algo que no solo es para la salud física, sino también mental. Y bueno, año a año esta maratón, que como es que se suma muchísima gente, el año pasado tuvimos más de 700 inscriptos a una maratón, que fue récord para nosotros, una recaudación histórica de casi 7 millones, que sabemos que por ahí un medicamento oncológico es caro. Bueno, la fundación se encarga justamente de gestionar ese medicamento, de tener acceso a los turnos oncológicos. Hoy Corrientes, por ejemplo, eh, nada, cuenta con un hospital oncológico, que es el hospital que se inauguró el año pasado, si mal no recuerdo. Sí. Y nada, nosotros de la juventud colaboramos con esa fundación realizando una maratón a beneficio totalmente de la fundación, Así que nada, se realiza por lo general en el mes de octubre, que es el mes donde se concientiza sobre el cáncer, especialmente el cáncer Vamos. de mama. Y como siempre decimos, el cáncer no mide estatus social, no mide edades, no mide un género. El cáncer nos puede pasar a cualquiera y nada, fue uno de los eventos, es uno de los eventos que a mí me gustó mucho en particular. Y bueno, este año ya todos los días pensamos en la maratón, en reinventar, en querer innovar un par de cosas, así que Yo nada. lo recuerdo, la primer maratón le mando un saludo a Indio Caballero, De estaba de Indio. Indio, el presidente. impulsor de Hasta todo hoy esto. en día está acompañándonos a Sí. nosotros todos los años con la Así que le maratón. mandamos un saludo a Indio Un saludo Caballero, enorme. que estaba siempre ahí. Me acuerdo la primer maratón y bueno, el récord que se batió ahora con 7 millones de pesos, así que de recaudación. Seguimos con los mensajes, gracias Mateo. Dice Mateo Álvarez, Osvaldo, músico y excelente conductor. Gracias Mateo, te digo que te sumamos a la pesca, ¿eh? Agregamos uno más, chicos. Agregamos Obvio. nomás, Agregamos uno, anotate Mateo. Listo, Kevin Bispo, gracias Mateo. Kevin Bispo dice, me encanta esta modalidad, dice de streaming. Osvaldo, felicitaciones. Gracias Kevin, gracias por estar ahí, por tomarte la molestia de escribir. También muy lindas tus palabras. Es todo un equipo y gracias también a los invitados que se prenden a esta charla. Lisandro Cuevas, otro joven también, futuro abogado creo que no. futuro abogado, sí, mi Sí, compañero, sí. así que un saludo para Sí, Lisandro. suele hablar con él. Por ahí por los nombres yo no los ubico tanto, pero sí en la persona, digamos, ¿no? Pero sí, lo ubico una bomba este programa. Gracias, Lisandro. A ver cuándo te tenemos, Lisandro. Gracias chicos a Este, todos Gracias a por todos estar los que están ahí. prendidos. Pasó, no sé, Gracias. creo que más de una hora dijiste, y yo no lo sentí. Para Estamos nada. cómodos, Bueno, qué Tal bueno. cual. así que Qué bueno. Cuando gracias, Juan. dijimos 1 hora de programa, yo quedé pensando tanto. Tanto, Dije, vamos a hablar. qué increíble, pero se está dando todo súper lindo, Lo que la pasa es que verdad. por ahí si yo pacto un poco las preguntas, medio que pierde el entusiasmo, ¿viste? Ujú. Entonces yo trato de no pactar, ¿viste? Sino de ir llevándole, porque de eso surge, ¿sí? Se trata, Súper, ¿viste? De súper ir. lindo. Bueno, Mauri, te puedo decir Mauri ya, somos amigos ya. a Claro, partir de ahora, ya estábamos ¿eh? todos Somos amigos enchamigados. ya Estamos ahora. en confianza. Mauricio para los conductores que no son tus amigos. Bueno, Mauri, ¿integrás alguna agrupación estudiantil en la facultad?
Hay una Eh, agrupación Hay una estudiantil nueva agrupación, ahora. sí, que se llama UPAU. ¿Cómo se Actualmente, llama, perdón? UPAU. UPAU. La presidenta es Magalí. Un saludo también para Maga y todos los chicos de UPAU. Eh, Actualmente no estoy tan involucrado, pero sí formé parte para ayudarle a ellos, sobre todo en algo tan nuevo como es crear un centro de estudiantes. Lisandro Cueva estaba en eso también. Sí, también Lisandro Mm, estaba metido ahí sí. y eso nomás, En esa agrupación, en esa agrupación. todos, Lucas ¿no? también, sí, sí, Lucas sí. también, Lucas como te también. dijo ahí. El Ah, que llegó a su cargo de secretario de Extensión Áulicas es en ah, representación a UPAU. ah, mira, Exacto, qué sí. bueno, Así es. qué bueno. Dentro de la Facultad de Derecho, bueno, las elecciones pasadas ganó eh, La la oposición. Franja Morada, que es Ujú. el centro estudiante actual, pero dentro de esas secretarías que son espacios que también hay dentro del centro estudiante, bueno, AUPAU, que significa Unión para la Apertura Universitaria, nos tocó, bueno, llevar bueno, acceder a la Secretaría de Extensión y bueno, por elección de los miembros de UPAU, bueno, hoy soy yo hasta el 10 de diciembre. Y sí que nada, fue una campaña muy linda porque bueno, también es otro sector que donde hay jóvenes, donde somos todos estudiantes de cualquier localidad, digamos. Podés creer que bueno, en 3 semanas de campaña, pero a full, logramos más de 400 votos dentro de la facultad, así que fue nuestro motor de ser la tercer fuerza Qué bueno, dentro qué de la bueno, porque facultad. hay dos que están fuertes hace mucho. Sí, Así es, sí, y ¿Eh? bueno, este año por supuesto con todas las pilas ya pensando en el día a día, porque bueno, uno como estudiante va a la facultad todos los días, no esperamos a las elecciones, siempre estamos dando ayuda a los alumnos y a los demás. Yo les ingresantes cuento sobre un todo. secreto, podamos leer un mensaje que mandó Lisandro Cuevas. Le cuento un secreto que no se entere el doctor Faisal. El doctor Faisal fue mi jefe en el regimiento y me dice, muchacho, yo era joven, entonces me decía, bueno, muchacho, no me decía él. Mm. Había una confianza, ¿no? Y gracias a Dios hicimos una amistad con él y lo seguimos manteniendo. Recién arrancaba la era de la computación, de la era del internet y todas esas cuestiones, ¿no? Estoy hablando, no, hace 2 días. Bueno, Hace poquito los nomás. dos estábamos en actividad y me dice, muchachos, yo quiero que vos me maneje, que sea encargado del área de bienes raíces, de construcciones y de materiales. Pero necesito que vaya y me haga tal y tal curso. Y me tuve que ir a la extensión universitaria en Córdoba, hijo 9 de julio, a hacer esos cursos Ujú. relacionados. ¿De qué me servía que yo sea encargado y no tenía conocimiento de lo que era una CPU? Vale. ¿Me entendés? Y mucho menos de lo que se trataba, ¿viste? Entonces, obligadamente me tuve que, y gracias también al doctor Faisal, que me había dicho y me había propuesto para ese cargo. Y gracias a Dios lo pude llevar adelante y Qué bien. lindo. Sí, pero son anécdotas que te estoy contando también de la época de estudio. Lisandro Cueva dice, la maratón es una de las actividades bomba, dice, que tiene su partido, dice, felicitaciones. ¿Eh? Gracias, Lisandro. Es Es cierto, cierto, sí. realmente, porque el fin de esa maratón, por sobre todas las cosas, ¿no? El ayudar es un granito de arena, como dice él, un remedio por ahí, sabemos que es Acompañar, carísimo, sí, como dijo, acompañar a la familia es sí, un montón. Por Y Porque ahí, no conocer solamente... también a la gente que participa, nos pasó el año pasado particularmente, Ay, que sí. me acuerdo que venían y decían, yo no corro, yo no soy maratonista, no acostumbro a correr, pero mi mamá pasó por cáncer, o yo tuve cáncer, o en mi familia tuve a alguien que tuvo esta enfermedad y yo quiero colaborar porque me gusta que jóvenes como ustedes organicen esto tan lindo que tiene un fin muy lindo que es ayudar a la fundación, que pasa también por conocer también a la gente y muchas historias que nos fuimos enterando después también, porque bueno, las redes sociales hoy en día te acercan a todo todo. y no, que nos mirábamos en el Instagram. Hoy participé, pues ponían de la maratón que organizó la Juventud del Partido Popular y decidí colaborar con la Fundación y correr porque yo tuve cáncer o porque mi mamá tuvo cáncer, mi papá tuvo cáncer y demás. Y conoces historias muy lindas que te motivan a que año a año esto crezca
Y nada, experiencias que te marcan para siempre. Son beneficios muy lindos que cuestan llevarlo, porque si no podrían hacerse, no digo maratón, pero 2 beneficios al año, la verdad que vendría al pelo, porque realmente, Sí, se como tendría que ver digo, qué otras actividades se podrían sumar. sí, la motivación que uno tiene, digamos, el destino que tiene eso, esa Muy importante, recaudación, reconforta al alma, ¿no es cierto? tal cual. Ustedes que están iniciando en esto y saben que la ayuda solidaria muchísimo necesitan o necesitamos, porque todo en definitiva, en mayor o menor medida, necesitamos. Y cuando vos le das una mano a un vecino, ni hablar a un enfermo de terminal, es Sí, la verdad impagable. que sí es un granito de arena que nosotros de nuestro lugar aportamos y nos quedamos con esa satisfacción, ¿no? De dar ese aporte a esas familias que por ahí padecen, están padeciendo y están pasando un momento muy, muy feo. Nosotros de la juventud, siempre nuestro compromiso está en organizar esa maratón y que salga bien. Y es más, también creo que hace 2 años nos tuvimos la posibilidad de expandirnos un poquito más. Se hizo la maratón en distintas localidades del interior, así que también es otra cuestión que se está trabajando y la idea es tratar de hacerlo eh, en la mayor cantidad de localidades posible, ¿viste? Así, bueno, se aumenta la recaudación y todo para la fundación que realmente esa gente lo necesita. Me acuerdo en una de las ocasiones, en una de las maratones, con lo recaudado, habíamos comprado, creo que hacía falta colchones y esas cosas. eh, vo- con la recaudación Aire compramos acondicionado. unos colchones, aire acondicionado. Y todas esas donaciones que nosotros conseguimos a través de la maratón, algo, capaz que nosotros lo vemos como algo muy mínimo, pero para esa persona es un montón poder estar acostado en una cama que se sienta cómodo. Así que nosotros trabajamos para esta maratón y al finalizar todo, nos quedamos tranquilos que bueno que nosotros dimos nuestro granito de arena y bueno, ayudamos con esta causa, ¿no? Es hermoso la ayuda cuando uno lo brinda de corazón. De hecho, la actividad que vienen haciendo ustedes es así. Eh, Disculpen que yo por ahí diga algunos ejemplos que va con mi persona, ¿no? Pero yo fui presidente de una cooperadora, un colegio público de barrio y que cada vez tenía menos alumnos. Y empezamos a reinventar la situación y hemos comprado con la cooperadora, eh, pero también porque la directora abrió las puertas para que todas las sugerencias que yo le daba aceptara. Y hemos comprado 3 aire acondicionados, chicos que venían de escuela, digamos, de sus casas, que por ahí tal vez no tenían ni un ventilador, porque hay que ver la realidad de barrios aledaños, periféricos, y venían y por lo menos a la hora de clase tenían su aire acondicionado. 3 aire acondicionados, y eso mi familia me ayudó, de eso se trata, y la satisfacción que uno tiene en lograr esas cosas, ¿no? Ver que los chicos están bien, que la familia está Si bien. están Y cómodos, eso que hay cosas pueden que por estudiar ahí uno no tranquilos. lo hace público, no, porque no viene al caso, pero se trata de esto, de ser solidario con los demás. Tenemos más mensajes, Lisandro Cuevas, gracias Lisandro. Hoy tiene trabajo Hoy tiene trabajo la el asistente. asistente, sí, ahí con 2 asistentes. Tenemos un abogado acá en el equipo, Ah, sí, sí, allá estoy lo al tanto. tenemos a Joel Ramírez, está también ahí con la asistente. Lisandro Cuevas dice, UPAU, así se lee, ¿no? Upau. Upau. UPAU es un eslabón importantísimo y significó una explosión en la Facultad de Abogacía. Sí, pero la verdad que éramos nuevos cuando Y iniciamos son la con la, tercera Fue fuerza increíble, la estudiantil. la tercera tercer fuerza dentro de fuerza. las 6 que se presentaron en las elecciones, así que para Y creo nosotros que quedaron satisfechos. terceros por un voto de Sí, no, creo que una diferencia diferencia muy corta con mínima. la segunda fuerza, pero nada, este año por supuesto eso nos motivó Sí. y estamos, bueno, por supuesto todos los días en la facultad y bueno, esperando el momento de elecciones para nuevamente redoblar la apuesta
y consagrar consejeros estudiantiles, Claro. más secretarías y, ¿por qué no, también el centro estudiante de la facultad? Mauri, ¿cuál es tu función dentro de la juventud, digamos? ¿Empujar el carro? ¿Acompañás o tenés alguna actividad específica dentro de cómo está distribuido la juventud? Mira, en realidad no hay un cargo específico. Junto a todos los chicos, cuando llegamos a diferentes lugares, se analiza lo que está dentro de nuestras posibilidades de hacer siempre, ¿viste? Sí, Porque todos los lugares son diferentes. En este caso, nosotros los chicos solemos hacer normalmente la fuerza de los hombres, ¿no? sí, Y más allá de eso, también, sobre todo, acompañar a los nuevos que se integran y hacerle entender que el espacio en donde estamos y lo que estamos haciendo es para beneficiar a las personas que realmente lo necesitan. prenderse de la gente con más experiencia, digamos. ¿Vos cuál es tu función en específico, digamos, dentro de la juventud? Lo mismo, Estamos hablando de está la presidente, de Maca, y Sí, después hay una comisión así o no. Hay una comisión, sí, Ujú, que pronto tengo entendido que lo vamos a renovar. La presidenta es Macarena Galarza, la vicepresidenta es Mariana Todone. ujú, Y creo que tenemos una secretaria general que, creo, si mal no Rocío. recuerdo, es Rocío Zavala. ujú. Pasa que cada uno Nosotros tiene por ahí también no tenemos su función su en función otro, aparte, claro, aparte, exactamente. y bueno, por ahí claro, en este caso no tenemos funciones específicas. claro. ¿Y vos, Nico? simplemente compartiendo con lo que dice acá mi compañero, todavía es algo que se está armando, se podría decir, en cuanto a eso. No tengo una función específica, pero sí cumplo, o sea, estoy en el comité capital. Trabajo ahí con, bueno, con Luca, con Mercedes, eso. De Ajá, lunes a viernes estamos trabajando ahí. Y lo que sí hacemos, digamos, vos dijiste, sos el que empuja el carro, pero que todos acá somos los que empujamos el carro. claro, En todas las actividades Tal cual. que surgen y tenemos la posibilidad de estar e ir, vamos, somos los que armamos las cosas, llevamos, traemos los chicos, nos encargamos de todo, digamos, de la logística, se podría decir. Exacto, claro. sí. Por ahí a veces nos toca hacer un chocolate, hacemos un chocolate, o asistir a los Nos chicos, amañamos, nos nos Claro, amañamos. amañamos claro, para claro, hacer lo claro. que Pero haga no hay falta. una jerarquía, por así decirlo ahora. Estamos todos en Somos, igualdad de condiciones, exactamente, exactamente. Somos un equipo. tenemos, Vos también sos integrante de la sí, juventud sí, sí, y... ¿eh? tenemos todo, todos tiramos para el mismo lado acá. Acá no hay ni mejores ni peores. Creo que eso es eh, lo más lindo que tenemos. Em, Incluimos a todos por igual, no hacemos diferencias y gracias a eso tenemos un hermoso equipo de trabajo, sinceramente. Que si bien lo maneja más Lucas, o sea, es el que nos dice hoy tenemos que ir acá, allá, pero Claro. en ningún momento hay jerarquías, por así decirlo. No hay egoísmo, no hay nada. Para decirle a la gente que nos está escuchando, que nos sigue y que seguramente puede llegar a entrar, es empujar el carro todos juntos, no importa la jerarquía o la actividad que tengan que desarrollar, es ayudarse uno con otro, ser solidario Exacto. Ayudar a la con el que está gente, al que es lado. lo principal, sí, sí, sí. Ujú. A la Tenemos más persona que más mensajes lo ahí. necesita. Ahí, Mauri, para vos. Lisandro Cuevas. Mauri es un gran cocinero, una explosión de sabores, sus pizzas a la parrilla. Que te cocine, Osvaldo, dice. Muy Bueno, rico, la verdad, excelente cocinero. seguimos una hora Mauri. más. Mauri, pasar la cocina. Pasanos a Mauri. Mi Que amor, vamos a por hacer favor, magia. dale todos los ingredientes. Queremos comer pizza. Bueno, hoy tiene trabajo. Gracias también a todos los que mandaron mensaje. Si les parece, vamos a ir cerrando con una invitación, una frase, algún mensaje que le quieran dar a la gente, a los jóvenes. Y mientras piensan, yo les quiero decir felicitaciones. Son chicos muy educados, muy buenos, estudiosos, estudiantes, aplicados. Y eso es lo que yo quiero de la juventud. Y creo que todo bien nacido quiere eso. Ver jóvenes que día a día intentan superarse. También no le aflojen al deporte. ¿eh? Muy importante. Acá entre los tres vamos a juntarnos y vamos a ver qué deporte hacemos. Vamos a ir a correr Yo acá. últimamente soy chancleta. Ni a la balita no juego, así que así que vamos, voy a tener que empezar a comprar una zapatilla y empezar
hacer algún deporte. A empezar a Pero prepararse para la maratón, quizás este pues, año participe, tal vez, ¿quién dice que no? No, siempre trotando al tratamos lado del de doctor. colaborar nomás cuando podemos, colaboramos con un aporte, pero no retiramos el número, ¿viste? Ujú. Bueno, Por lo menos el recuerdo, ¿viste? ahora hay que retirar el número y bueno, para la foto. Este, yo le voy a entregar un testimonio escrito que la producción hace por el pasaje, por el programa, por la actividad que vienen haciendo. Espero que les guste la frase porque es una frase, creo que encierra todo lo bueno que hacen dentro de la parte estudiantil con UPAU eh, y también en su vida personal y dentro del Partido Popular como jóvenes. Y una vez que yo le entregue, ustedes le pueden decir algún mensajito a la comunidad. Le pedimos a Gabriela acá, por favor. Gracias, Gabriela. Gaunas Lucas. ¿eh? Muchísimas gracias, Osvaldo. Gracias a vos por venir. Ahí nos va a tomar una foto individual Bueno, a así. ver. Tenemos nuestro fotógrafo abogado, él. De todo un poco. De todo. Gracias, Joel. Aranda Mauri. Acá dice Mauricio, pero somos amigos ya. Por supuesto que ¿eh? sí. Gracias, Mauricio. Gracias. Súper. Muy Corbalán agradecido. Nicolás. Nico, para los amigos. Nico para los míos, ¿te digo? exactamente. ¿Te puedo decir Nico? Sí, totalmente. Gracias, Nico, por venir. por favor. Ah, y este vino en blanco. Se Ay. olvidaron de Natalia. De Martina, se olvidaron. Martina Zavala. Muchísimas gracias, la Buena verdad. profesora de matemáticas. Gracias. Gracias a vos. Gracias a ustedes por venir. Bueno, me gustaría si le pueden dar un mensaje final y bueno, invitándolos a que se unan a esta actividad solidaria que vienen haciendo ustedes como jóvenes, con poca o mucha experiencia tal vez dentro del ámbito de la política, pero ciudadanos de bien que no se quedan con la crítica nada más, sino con la Así es. intención de construir Así en es. conjunto desde el espacio que le toque, empujando el carro como dijimos hoy. Ujú. Así que no sé quién quiere empezar, si quieren decir algún mensajito. Primero agradecerte, Osvaldo, a vos, a la producción, a este A todos, equipazo que sí. tenés. Nos sentimos muy cómodos, yo particularmente me sentí muy, muy cómodo. Y a los jóvenes invitarlos a que se sumen, a que se involucren para cambiar, que no se queden en sus casas por ahí criticando y demás. Es bueno empujar el carro, como veníamos diciendo, muy linda frase, empujar el carro, todos juntos, todo en equipo y bueno, invitarlos por supuesto a que se sumen a este espacio donde día a día se suman jóvenes. Y dato curioso, a veces la juventud es un espacio de contención quizás para muchos chicos donde uno se suma y por ahí en su casa tiene quizás un mambo y dentro de la juventud puede soltarse o tiene un talento oculto o se anima por ahí a expresarse, a hablar cosas a veces básicas que dentro de este espacio puede encontrar un grupo humano muy lindo. Así que invitarlos a nuestras actividades que son todos los días, que nos sigan en las redes, en Instagram, Juventud del Partido Popular. Un saludo grande a Juane, al doctor Pedro Brayar también. Y nada, invitarlos porque esta juventud, hay juventud para rato. Y como decía acá la frase, estuve leyendo, presente y futuro. Así que muchísimas gracias, Osvaldo, por la invitación. Gracias a vos. La sede queda en Belgrano. España 1301, esquina Belgrano. Estamos Acá. todos los días, así que pueden pasar, conversar con nosotros. Siempre los va a recibir un mate, un buen, una linda mañana. Así que nada, conocer las actividades que tenemos dentro del comité y dentro de la juventud, por supuesto. No importa que no lo conozcan a nadie, ya se acercan y dicen, bueno, estoy interesado en colaborar, Saludo a mi jefa sumar. Merce también, que Bueno, no hace que falta que te conozcan para que vos te acerques hasta España y Belgrano. así, o nos Acercarte. escriben en las redes, nosotros respondemos y nada, invitados por supuesto a que se sumen. Gracias a vos, Lucas. Mauri, un Nada, mensaje yo más que final. nada agradecerte a vos, a todo el equipo, al team acá, que fenomenal como nos trataron, súper acogedor el programa. Y en cuanto a la juventud, invitarles y decirle que uno no siempre tiene que quedarse con una postura y que el camino lo hacemos al andar. Así que nada más que eso. Así es.
Gracias, Mauri. Ahí tenemos, perdón, estamos en vivo. Quiero ser coqueto, no me quiero poner anteojos, pero bueno, vamos a tener que, a ver qué dice. Tenemos varios mensajes. Muchos saludos. Mirá, Ay, gracias a todos vean, por chicos, sumarse. Mirá, ¡Qué lindo! Creo que tenés que invitarnos más seguido. hasta desde Resistencia, mirá, mirá. Ay, qué lindo. La verdad que muchísimas gracias por sus mensajes. Ellos van a entrar en las redes sociales y van a leer. Les pido que Bueno. por Muchas favor, gracias a todos los Muchas que gracias se a todos prendieron, los por que supuesto. porque si no nos vamos a extender demasiado y los chicos dijeron, 1 hora de programa. Ya le Ajá. vamos. Y algunos tienen que ir a cocinar la pizza. Bueno, ya saben la debilidad o digamos, la capacidad de Mauri, que no solo pesca, sino también cocina. Cocina. Así que, Cocina. bueno, un dorado a la pizza. Ya nos ha Lo que cocinado. sea. A ver las autoridades del partido, sabemos que tenemos un chef acá. Bueno, ¿algún mensaje final, Nico? Sí, por mi parte, a los jóvenes y a los no tan jóvenes, que nunca dejen de formarse, que es algo muy importante, que elijan algo que les guste y le metan para adelante, que se formen. Y a los jóvenes que están, los jóvenes oyentes que quieren formar parte de este grupo, serán muy bienvenidos. Es un espacio donde puedes opinar, sos escuchado y en base a eso se arma algo en conjunto y salen cosas muy buenas. Así que a todos los jóvenes, si quieren sumar, van a ser muy bienvenidos. Gracias, Lucas. Perdón, Nico. Estoy con Lucas porque tengo una pregunta para vos, Lucas. No, pero una pregunta así sencilla, ¿no? Porque a través de la agrupación estudiantil que me gustaría que después diga cómo se pueden acercar también a todos los estudiantes. Yo, mensaje más final. terminar lo que estaban diciendo mis compañeros, la verdad, mucho no tengo para decir. Están más que invitados a acercarse a la sede, al comité, hablarnos por Instagram. Tenemos un muy lindo grupo, como ya lo venía diciendo, así que los esperamos cuando quieran. ¿Alguien Y que gracias por el lugar también, la verdad, muy Bueno, cómodos todos, Gracias a sinceramente. ustedes por aceptar la invitación. Sin conocernos mucho, siempre nos conocemos de actividades, pero nunca nos detuvimos a hablar. Claro. Pero gracias a ustedes, vuelvo a repetir, a ser reiterativo, muy buena gente. ¿Alguien le quedó algo en el tintero que yo no le haya preguntado y que ustedes lo quieran decir? No hay ningún problema, lo pueden Creo que decir. abarcamos todos los temas. Creo que abarcamos todo, ¿no? Fuimos bastante amplios. Así que bueno, quedó pendiente algo ahí, un cuarto, digamos, tres dijeron, pero bueno, no lo vamos a quemar. Quedó ahí en el ¿Cuál es tu situación? cuál, no, pero no lo vamos a decir. No lo vamos a decir. Digamos, a través de la agrupación estudiantil, como vos que estás ahí, algún estudiante que vea esto, ¿dónde se tiene que acercar? Obviamente Nosotros, en la facultad. nosotros estamos en la Facultad de Derecho, UPAU está ahí, tenemos una mesita donde estamos todos los días, Ujú. mañana, tarde, noche, porque bueno, la facultad abre 7 de la mañana hasta las 9 de la noche, estamos ahí. Se acercan, consultan, que nos sigan en las redes de UPAU. eh, Serán muy bienvenidos. Este año tuvimos clases de apoyo para los ingresantes. Constantemente estamos con clases de apoyo porque por supuesto la vida universitaria no es fácil, a veces hay materias más complicadas que otras. Tenemos todo eso también. Solemos, bueno, hacer sorteos de fotocopias para paliar a veces la situación de una fotocopia está caro hoy en día, así que también eh, se suman, se participan y nada mejor que ayudar de un estudiante a otro estudiante. Así que los que tengan ganas de sumarse a una agrupación nueva, un grupo muy lindo, así que los invitamos en la facultad, estamos todos los días, Facultad de Derecho. Bueno, nosotros vamos a ir cerrando el programa, este rico programa, agradeciéndole a los invitados que se hayan venido hasta Riachuelo, Corrientes, Argentina, para los que nos están viendo desde el interior y del exterior. Hoy recibí un mensaje de un compañero mío que vive en Posada, que nos estuvo viendo anoche, y así sucesivamente de muchos lugares nos ven, gracias a Dios. Al equipo, a Joel, Josué, Carlos, Miriam, Gabriela, Giovanni, eh, a todos los que han estado mandando sus mensajes. Y nos vamos a despedir hasta el próximo programa, Dios mediante. Es un programa de cultura general,
Esto es Sabañé, la palabra del hombre, la voz de la gente. Hoy escuchamos a estudiantes comprometidos con la comunidad a través de un espacio político, en este caso el Partido Popular, muy comprometidos también en la parte agrupación estudiantil. Y está hecha la invitación para que ustedes se puedan acercar. No hay que criticar nada más. Les invito yo, como persona ya grande, de edad, eh, hasta que se comprometan. Desde la crítica misma puede ser, pero comprométanse de alguna u otra manera para ver si llevamos más adelante no solamente la provincia, sino el país. Así que nos estamos viendo. Muchísimas gracias a todos. Saludos y hasta la próxima.